Vamos a dar, buenas tardes. Vamos a dar inicio con esta cuarta sesión ya de nuestra quinta, ya no me acuerdo en cuál vamos, pero bueno, vamos a dar inicio con esta sesión de nuestra actividad, de nuestro curso de autoconocimiento. El día de hoy vamos a empezar precisamente con ese tema del autoconocimiento como tal, ¿no? Vamos a ver cuáles son los parámetros, las barreras, los elementos y las ventajas de autoconocernos para poder proyectarlo a la parte, pues tanto a la parte social como a la parte laboral, ¿no? Yo creo que ambos entornos son importantes y para eso estamos aquí. Antes de ello, me gustaría ver quién de ustedes quiere participar con la actividad que dejamos pendiente el viernes pasado, aquella actividad de la formación en donde yo les pedía que anotaran, que hicieran como un cuadro, ¿no? En el cual anotaran estas actividades que han sido importantes en su formación, en el ámbito familiar, en el ámbito educativo y por supuesto en el ámbito social. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién nos quiere compartir? Con una o dos personas nada más, para que los demás tengan muy claro cómo es el ejercicio, ya que estas actividades o esta actividad que hicimos el viernes nos va a servir mucho para el día miércoles, que hagamos nuestro FODA personal y que tengamos algún conocimiento de nosotros mismos. ¿Quién quiere comentarnos sus puntos? ¿Quién dijo yo? Levanten su manita digital. No, nadie. Nadie lo quiere compartir. No me fijé, ¿no? Pero de las imágenes. Bueno, maestro, pues yo quiero compartir. Adelante, José Eduardo, adelante. Sí, maestro, yo dentro Dame un de... segundo, José Eduardo, es que tenemos por ahí un micrófono abierto. Que se nos está metiendo el audio. Adelante, José Eduardo. Adelante, compañero José Eduardo. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Sí, yo checando el ejercicio que nos hizo favor de compartir el día viernes el instructor, dentro de algunas actividades, situaciones positivas y negativas que influyeron en mi formación. Con respecto a lo de la familia, una de las actividades o situaciones muy importantes que a mí marcó mi formación fue el que en casa desde pequeños nos enseñaron a compartir todas las actividades en el hogar, y de alguna manera eso, hasta la fecha, de hecho yo hoy como padre de familia, lo seguimos haciendo con esta corresponsabilidad familiar para que de alguna manera llevar buena armonía dentro del hogar. Y otra que también influyó mucho en mi formación fue el ahorro, porque desde pequeños nuestros padres nos hicieron ese hábito y a la fecha pues nos ha ayudado bastante. Dentro de la familia, en lo negativo, lo que a mí me marcaba también o me marcó fue que había ciertas preferencias a veces con los hermanos, a veces al hermano mayor o al consentido, se le daban ciertas preferencias y eso de alguna manera, pues sí, marcó mi formación. Y otra también muy que me marcaba mucho era que en ocasiones, pues, me comparaban con el vecino o con algún hermano de su forma de ser. Pero pues de antemano hoy sé que cada uno de nosotros tenemos nuestra propia personalidad y somos seres únicos y diferentes a todos los demás. Y en el ámbito escolar, algo que me ayudó a mí mucho en mi formación fue la colaboración, el trabajo en equipo, entregar las tareas puntualmente, así como los trabajos, para poder obtener buenas calificaciones. De esta manera, pues, me ha ayudado hasta la fecha el ser puntual con mis trabajos y tareas que me asignan hasta hoy en día. Dentro de las cosas negativas dentro del ámbito escolar,
Yo tenía una dificultad para esperar instrucciones, siempre era muy desesperado. No me esperaba que el maestro diera indicaciones para hacer alguna actividad, y eso de alguna manera también me fue marcando, o sea, que de alguna manera hoy en día he aprendido a seguir instrucciones, a esperar que primero nos digan qué hay que hacer, ya sin estar así con la ansiedad de querer hacerlo por querer terminar primero. Y una de las cosas negativas que me marcó en la escuela fue tenía la mala costumbre de jugar con objetos en clase, distraía al maestro, me sacaba de clase porque en ocasiones llevaba algún objeto o algún juguete y lo estaba manipulando en clase, y pues eso distraía al maestro y a los compañeros. Y una cosa también que marcó mi formación fue los exámenes sorpresa. Esos exámenes sorpresa nunca me gustaban porque eran exámenes que pues, el maestro decía, oye, hoy hay examen sorpresa, y saquen una hojita y nos dictaba 5 o 10 preguntas, y pues realmente eso no era una evaluación, porque realmente no nos decía nada de si sabíamos o no sabíamos con respecto a los temas, y eso también marcó mucho mi formación. En lo social, he aprendido siempre desde pequeño. A mí, en la sociedad, mis padres me enseñaron a que algo importante es dar las gracias, el pedir las cosas por favor. Y una cosa importante que inclusive tiene que ver también con estábamos checando con lo del test que nos mandó de personalidad. Yo desde pequeño me ha gustado ayudar en las necesidades de la comunidad, a las personas, y hasta hoy eso sigue siendo en mi persona. En lo negativo dentro de la sociedad es que a veces soy prejuicioso, me hago prejuicios con las cosas, con los procesos que hay en el gobierno, con los gobernantes, donde en ocasiones pues no los conozco bien y hago prejuicios, y eso es un detalle que ha marcado también mi formación. Y también el ver la frustración de ver que pues en el ámbito social y político pues no se hacen las cosas como yo quisiera, pero finalmente pues me he dado cuenta de que pues no depende de mí. Posiblemente yo pueda dar mi opinión, pero las cosas pues las van a hacer las personas que están arriba. Pero al final de cuentas yo creo que es importante manifestarse, porque de esta manera yo creo que si me manifiesto puedo ser corresponsable para que de esta manera pueda lograrse un cambio en esas cosas que no me gustan, como es la seguridad, la inseguridad que hay en todos lados, para que de alguna manera nuestras autoridades puedan cambiar. Por otro lado, también a veces he manifestado también cuando estamos en el ámbito social, a veces los celos profesionales, la desconfianza, y esa misma desconfianza a veces me hace estar siempre a la defensiva. En general, eso es lo que yo podría comentarle con respecto a este ejercicio que nos dio el viernes, maestro. Muchas gracias. No, al contrario, José Eduardo, gracias a ti, porque la verdad es que es un ejercicio muy completo. Yo espero que, bueno, pues este es el ejemplo de cómo teníamos que desarrollar el ejercicio de alguna manera. Y por supuesto, esto nos va a ayudar mucho, ¿no? A poder entender algunas situaciones con las cuales actuamos hoy en día, hoy en nuestro día a día, ¿no? Por ejemplo, José Eduardo marca muy bien y tiene muy identificado bien cada uno de estos elementos que le pudo afectar tanto de manera positiva como de manera negativa a lo largo de su formación. Y nos ponía el ejemplo, ¿no?, de una situación positiva que le ayudó, pues fue el que le inculcaran valor de ahorrar, ¿no? El valor del ahorro. Este es uno de los buenos ejemplos o de las buenas formaciones que nos pueden dar en casa, ¿no? El saber pues invertir, manejar, tener tu dinero, el no gastar más de lo que se debe, ¿no? Porque esto al final te permite
y te lleva de la mano de ser una persona responsable que va en busca de sus objetivos, etcétera, etcétera, ¿no? Y en cada uno de los ámbitos que José Eduardo nos marca y nos dice, podemos encontrar, más bien él debe de encontrar alguna respuesta al por qué hoy en día soy así. Ah, bueno, pues porque, y poniendo ejemplo de lo que él mismo comentaba, porque en mi casa me comparaba, ¿no? Y bueno, pues es algo que los padres hoy en día hemos aprendido, que no es bueno hacer las comparaciones, y mucho menos entre los hermanos, porque provoca cierto recelo entre ellos, ¿no? Entre el consentido, como bien lo decía José Eduardo, o el que consideramos que es el consentido, ¿no? Porque siempre tenemos ese problema los hijos cuando somos más de uno, creemos que el otro es el consentido y el otro dice que nosotros somos los consentidos, ¿no? Y eso nos provoca cierta situación y cierto recelo que cuando somos mayores pues nos cuesta trabajo el podernos relacionar, ¿no? Entonces fíjense cómo cada una de las actividades, por ejemplo en el ámbito escolar, José Eduardo decía, yo no esperaba instrucciones, y eso a lo mejor hoy lo puede ligar a la parte de su trabajo y querer imponer sus decisiones, ¿no? Y perdón que esté hablando de ti, José Eduardo, pero bueno, al final fuiste quien nos ayudó con el ejemplo, ¿no? Eso te puede ayudar a identificar ciertas situaciones que en el día a día ocurren en el trabajo, ¿no? Y en la parte social, por ejemplo, decía José Eduardo, soy muy prejuicioso. Yo creo que eso es algo que tenemos la mayoría de las personas, ¿no? La mayoría de los seres humanos hacemos un prejuicio de las cosas y eso no nos permite relacionarnos bien. No nos permite relacionarnos bien porque ya vamos con una barrera, ante las demás personas. Cuando entonces tú eres capaz de identificar en tu autoconocimiento este tipo de situaciones, es mucho más fácil entonces que puedas echar a andar herramientas o estrategias que te permitan, ¿no? Entonces, de ahora en adelante, José Eduardo ya se dio cuenta, ya sabe, ya identificó que tiene prejuicios ante las otras personas antes de conocerlas, y entonces es mucho más fácil que de ahora en adelante él vaya con la idea de, a ver, no me voy a hacer prejuicios, primero los voy a conocer bien, voy a tratar de entender su situación, de comunicarme, de ser empático, ¿no? Para después entonces sí ya con ciertas herramientas o con cierta información poder hacer un juicio más correcto de lo que sucede, ¿no? La idea de este ejercicio, gracias José Eduardo, nuevamente, la idea de este ejercicio es precisamente que todos ustedes tengan una radiografía de situaciones en las que ustedes creen que les ha beneficiado en su formación estas situaciones. ¿Por qué? Porque esto te permite tener herramientas que puedes seguir echando, ¿no? Que puedes seguir ocupando en el día a día, insisto, como por ejemplo lo que José Eduardo nos decía del ahorro, pues es algo que podemos seguir trabajando con él. No así aquella situación del prejuicio, que sería una situación negativa que habría que trabajar para revertirla, ¿no? Para ya no hacer tanto juicio. Esto te permite a ti ayudarte a entenderte y a conocerte mejor. Si esto de los valores, si este ejercicio tan sencillo de escribir en un papel, en un cuadro, cuáles son estos beneficios o estos prejuicios o estas ventajas o estas desventajas de nuestra formación y lo unimos con aquel examen de personalidad que tuvimos, ¿no? Que hicimos, en el cual podemos entonces empezar a ubicar, por eso yo soy así, porque desde chiquito se me dijo, se me inculcó o se me trató de meter esta idea. Por eso es que yo entonces soy una persona que anda con mucho cuidado, ¿no? ¿Por qué? Es decir, no me abro rápidamente con el resto de las personas. ¿Por qué? Porque en casa, cuando era chiquito, me marcaron de esta manera. Es decir, empezamos a identificar esas herramientas o esas situaciones negativas, esos malos hábitos que tenemos, y la idea es que el miércoles que hagamos nuestro FODA, que hagamos nuestro cuadrito personal, ¿no? Que cada uno de nosotros lo va a ir haciendo de manera individual, entonces yo ya tenga mayores elementos de identificación para conocerme, ¿no? Esa era la idea de este ejercicio. Y aunado a eso, entonces ahora vamos a entrar con el tema de, no sé si tengan hasta aquí alguna pregunta, algún comentario, alguien que quiera agregar algo más. ¿Todo bien? Hola, profesor. Gracias. Buenas tardes. Hola, adelante, adelante. Soy Erika Solís. Erika. Mire, todo esto, pues, de alguna manera, yo creo que al igual que mis compañeros, pues, nos permite ver esa parte que muchas veces no abrimos, el entrar a nuestro cuarto interior, el tener que reconocer ante nosotros y ante otras personas, ¿verdad? Lo bueno y lo malo que quizás en nuestra niñez nos formaron.
Con esto no quiere decir que nuestros papás lo hicieron mal. No, no, no. Yo considero que lo hicieron bien de acuerdo a su conocimiento y ya al paso del tiempo, pues uno también con eso pues va adquiriendo o va puliendo para bien o no para bien algunas actitudes, ¿no? Lo que sí es bien cierto, y esto es una pregunta, ¿cómo hay veces que podemos pues despegarnos, ¿no? De esos patrones? En este caso, bien lo decía el compañerito, ¿no? Yo también fui educada en un seno familiar, pero mi padre fue muy estricto. Entonces, por ende, yo también traigo esa parte que considero que soy estricta y veo que soy estricta, pero hoy en día también soy consciente que hay cosas que ya no les funcionan, por ejemplo, a mis hijos. Tengo 2 niños chiquillos de 6 y 7 años, pero también me doy cuenta que no les funcionan. Y es ahí donde a mí como persona me cuesta trabajo y luego sí entro en dilema de cómo estará bien, cómo estará mal. Y de verdad, profesor, a mí en lo personal, ahí es donde yo entro en una batalla interior y llego a hacerme tantas preguntas, me miro en el espejo, o hay veces que tenemos a compararnos cómo a ellos les funciona bien y cómo yo entro en ese prejuicio, ¿no? Y es ahí donde de verdad me quedo helado. Y muchas veces no sé cuál sea la mejor decisión. Claro, claro, Erika, entiendo perfectamente tu punto y fíjate, tengo que decirte que, bueno, pues esto lo vivimos todos, ¿no? Inclusive, bueno, pues yo que estoy dando el curso, que soy el instructor, ¿no? Llego a tener estas dudas si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal en la parte de la educación de nuestros hijos. Fíjate que la mente humana es, bueno, pues eso ya creo que no se los tengo que decir, todos sabemos que pues es muy amplia y está, creo yo, a pesar de tantos estudios, está poco investigada, ¿no? A ciencia cierta, es muy poco lo que se ha investigado acerca de la mente humana. Lo que es cierto, o una de las cosas claves en esta parte, es que los seres humanos estamos acostumbrados o tendemos a ir en 2 vertientes. Es decir, o seguimos patrones o desechamos esos patrones, ¿no? Si tu padre fue muy estricto contigo y entonces ahora tú quieres ser muy estricta con tus hijos, porque al final, pues quiero pensar es algo que funcionó, por eso estás en donde estás, por eso es que tienes un trabajo, por eso es que eres una persona de bien, y bajo este término entonces, pues uno piensa que esa es la mejor respuesta ante nuestros hijos. Bueno, si mi padre fue estricto y yo soy una persona de bien, pues yo tengo que ser estricto con ellos. Y no siempre tiene que ser así, ¿no? Y la otra vertiente es aquella parte en la cual queremos romper los patrones. Sabes que mi papá fue así y a mí no me gustó y entonces yo voy a ser completamente distinto a él. Lo más difícil en el ser humano es encontrar la media, ¿no? Dicen que encontrar el punto medio es lo más complicado, ni tan estricto ni tan mano ligera, ¿no? Lo que también es cierto es que hoy en día la juventud ha cambiado, ¿no? Los procesos son otros. No podemos, y eso a mí me queda muy claro, no podemos educar a nuestros hijos como nos educaron a nosotros, porque la vida es completamente otra, es completamente distinta. Ellos tienen a la mano una gran herramienta, ¿no? De información que nosotros no teníamos. Nosotros cualquier duda que teníamos lo teníamos que buscar con nuestros padres o con la gente mayor. Ellos ahora no. Ellos buscan la información en otras herramientas que tienen, que tampoco podemos agarrar y decirles, no, es que no ocupes esas herramientas, porque es lo que hay, es con lo que hemos aprendido a vivir. Y yo creo, si me permites el consejo, Erika, probablemente sin ser el especialista como tal, aunque sí tengo, por ejemplo, mi experiencia es más con adolescentes, ¿no? Que es la edad un poquito más complicada, pero yo creo que la principal herramienta que tenemos que utilizar los padres hoy en día es definitivamente la comunicación. Constante comunicación, ¿no? Estar platicando mucho con los alumnos. Ya no podemos ser aquellos padres, ese es mi punto de vista, podrán estar de acuerdo o no, ¿no? Es mi punto de vista, que a rajatabla se hacían las cosas como nosotros decíamos, o como, por ejemplo, en casa, ¿no? Vamos a transportarnos cuando nosotros éramos pequeños, ¿no? En una conversación de adultos, pues lo primero que nos decían a los niños es no te metas en las conversaciones de los adultos, ¿no? Y nosotros respetábamos esa situación. O no podíamos cuestionarle a los papás pues diversas situaciones o diversas cosas que pasaban en el mundo, porque además no teníamos las herramientas como para enterarnos. Hoy en día, pues las pláticas, por ejemplo, yo que tengo 3 mujeres, 3 niñas adolescentes, pues las pláticas son completamente distintas a lo que yo podía platicar, por ejemplo, con mi papá, ¿no? Se habla de movimientos sociales, se hablan de esta cuestión
de las mujeres, de la libertad, etcétera, etcétera. Son tiempos completamente distintos. Y yo siempre he creído que en estos tiempos la mejor forma de tener una buena relación con nuestros hijos pues, es a través de la comunicación, ¿no? A través de hablar mucho y sobre todo dejarlos hablar, fíjate, Erika. Esto es un consejo que yo te doy. Hay que dejarlos hablar, porque a veces, insisto, cuando nosotros estábamos pequeños, nos decían cállate y pues nos callábamos y no podíamos expresar nuestras ideas. Hoy en día hay que dejarlos hablar para saber qué ideas traen, para saber qué están aprendiendo, qué herramientas están ocupando, de qué están enterados y de qué no. Entonces yo creo que sí ha cambiado definitivamente y lo más importante es la comunicación. Ahora, quiero tocar un tema muy especial con el que empezaste, Erika, y quiero aclararlo. Efectivamente, nosotros como adultos tenemos muchos problemas inculcados desde la niñez, pero no fue culpa de nuestros padres. Ellos, y lo dices bien, lo hicieron lo mejor que pudieron, ¿no? Aquí viene entonces nuestra culpa en que cuando nos damos cuenta que una situación no nos beneficia o no nos ayuda en nuestro crecimiento personal, debemos de tener ya el libre albedrío y la decisión de dejar de lado, esto sí me sirve de lo que me dieron mis papás, esto no me sirve de lo que me dieron mis papás, y entonces pues echar mano de lo que en verdad nosotros ocupamos. Ahí es donde viene la importancia de autoconocernos, ¿no? Espero, pues bueno, haber contestado lo más que se puede a tu cuestionamiento, ¿no? Yo creo que hoy, y te lo digo muy abiertamente, una relación muy estricta con los hijos, sobre todo cuando son adolescentes, ojo. Tú me hablas de que tus hijos son de 6 a 7 años, están en una etapa de formación completamente distinta a la que están, por ejemplo, mis hijas, ¿no? Que son adolescentes. Pero yo definitivamente creo que, insisto, es mi punto de vista, cuando eres muy, muy estricto, se rompe ese lazo de confianza y de comunicación, porque entonces, no, ¿para qué le cuento si me va a regañar? ¿O para qué le digo si me va a decir que estoy mal? Entonces, más bien como que abrir el canal de comunicación para generar esa confianza en la cual podamos estar en una constante plática asertiva y en el cual yo pueda saber qué piensas, cómo estás actuando y en dónde yo como padre te puedo ayudar. Ese es mi punto de vista, Erika. Muchas María gracias. Manuela Muchas gracias, Camacho. profesor. No, al contrario, espero haberte ayudado. María Manuela Camacho, adelante. Hola, hola. Sí, va muy ligado a lo que comentaba aquí la compañera. Al final de cuentas, yo creo que los papás nos dan lo que sus generaciones de sus padres tienen, ¿no? Estamos hablando, no sé, 40, 50, 60, ¿no? Entonces es una mezcla de educación y valores que se ha dado en el tiempo. Entonces, si vemos en cada época o en cada grupo contemporáneo de compañeros, pues ahí se ve reflejado los estilos y la educación, ¿no? Y la reacción y si hacen un análisis de sus amigos, tíos y parientes, es como la misma línea, ¿no? La misma rebeldía, cosa que ahorita, pues obviamente la información, la información está a la mano y ya es muy fácil tomarla y darle crédito, ¿no? A lo que publican, aunque no sea cierto. Sin embargo, claro, es como una mentira bien hecha y todos lo creen, ¿no? Es como la del proyecto de la bruja de Blair, ¿no? Fue tan buena la propaganda que terminaron creyendo que existía, cuando realmente era una historia ficticia, ¿no? Ni siquiera como el de nosotros aquí de La Llorona, ¿no? Entonces, de alguna forma, yo creo que es ir viendo, es ir madurando, es ir analizando nuestro comportamiento y el que está alrededor de nosotros. Sobre todo, la formación y la educación van juntas, pero también la que nos rodea y con los compañeros o amigos que tenemos alrededor, ¿no? Estamos como una línea de irnos al lado oscuro, ¿no? Bien Star Wars, en el sentido de que a veces haces bien las cosas, pero la gente no lo ve así, o porque no trabaja, porque no le gusta, y ahí empieza también la rivalidad y la competencia, por lo tanto hacen dudar posiblemente de lo que tú eres y de lo que haces, y esos factores tampoco no ayudan a nivel social y mucho menos laboral. Entonces yo creo que ahí son aspectos que uno va viendo y va madurando de manera personal y laboral, que son cosas diferentes. Incluso si ahorita alguien estudia a estas alturas, por ahí decía una compañera, es que no tengo los estudios. Yo creo que los estudios, el grado y el grado de estudios no te va a dar más de lo que eres, ¿no? Entonces yo creo que eso, más que tener un grado, un doctorado, un postdoctorado, no te va a dar más de lo que eres, porque es tu esencia y es lo que brindas y es lo que la gente y es lo que vendes a la gente que te rodea. Entonces a veces recibes más un consejo personal y laboral de una buena persona con o sin estudios, ¿no? Entonces yo creo que ahí es ver cómo tú lo ves, cómo lo reflejas y cómo lo aprendes. Por ahí alguna vez
no recuerdo si leí o me lo comentaron, pero es más inteligente es el que aprende de las experiencias ajenas, ¿no? Y no porque lo vayas a vivir igual, pero simplemente es tenerlo presente y es una alternativa de cómo puede uno dar respuesta a algo cuando no lo tienes, ¿no? Eso es lo que yo veo con este análisis. Claro, María. Y fíjate que al final tenemos que entender, como bien tú empezabas diciéndolo, pues que la vida es completamente otra, ¿no? Ni siquiera hace 5 años. Hace 5 años toda la información que teníamos estaba a la mano de la red, ¿no? De Internet. Hoy los jóvenes de hoy ni siquiera consultan Internet. Todo lo que ven en las redes sociales es lo que creen, ¿no? Es todo lo que está en Facebook, en Twitter, en Instagram. Eso es lo que agarran y eso es, como bien tú lo dices, lo que creen sin saber si tiene una buena fuente o no. Esta parte de investigar, ¿no? Se ha perdido mucho. A mí me da mucha risa, por ejemplo, cuando por las cadenas de WhatsApp te mandan información que dices, caramba, nada más de leerla a mí me parece una tontería, y te pones a investigarlo y ves que fue una cadena que salió hace 5 o 6 años y la siguen mandando como hoy en día, ¿no? Tantas fakes que le llaman ahora, y nosotros debemos de tener el criterio entonces de saber qué sí y qué no nos funciona. Pero tú lo comentas bien, nosotros tenemos cierto grado de madurez que los adolescentes o que los jóvenes no tienen. ¿Por qué? Por eso son adolescentes, porque, lo repito, adolecen de esa madurez para poder discernir, para poder elegir entre lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Y por eso es que entonces ahí es donde entra la comunicación de nosotros como padres para pues poder orientar, que no es decidir por ellos. Ese es otro error que cometemos los papás, ¿no? No podemos decidir por los hijos, sobre todo cuando ya tienen cierta edad. A lo mejor 6, 7 años, pues sí, tienes que decidir por ellos, no vas a dejar su decisión en lo que ellos piensen, ¿no? Pero ya a cierta edad, lo que tienes que enseñarle como papás a tus hijos es aprender a decidir y saber cuáles son esas consecuencias o esas ventajas de la decisión que vas a tomar, porque al final la decisión la vas a tomar tú. Y también lo que tú dices, María, es muy importante acerca de que aquí no estamos hablando de grado de estudios, de si tienes 20 maestrías o 20 doctorados, sino vale más la parte humana. Yo siempre cuando doy clase en maestría o en doctorado, yo siempre les digo a mis alumnos, el que tú que tengas una maestría, que tengas un grado, antes que otra cosa te tiene que hacer mejor ser humano, ¿no? Antes que, yo ya tengo 30 maestrías y entonces soy aquí el que más sabe, no. Las maestrías, los doctorados nos deben de acercar más a las personas, hacernos, ¿por qué? Porque vas a tener, sí, cierto conocimiento que no tiene la mayoría en cuanto a la parte académica, no a la parte de vida, y ese conocimiento lo tienes que utilizar para bien de tu sociedad, no para hacerte el bien tú, que sería aquí tanto como, bueno, pues si vamos a la parte política, bueno, pues nos podríamos aventar toda una tesis de discusión, ¿no? Pero yo creo que es eso, no es tanto los estudios, sino el tipo de persona que eres. Y para eso precisamente es que nos ayuda este tipo de cursos, ¿no? De autoconocimiento, de conocernos a nosotros. Y definitivamente creo que a partir de la pandemia ha habido un boom en esta parte de querernos más como especie, como seres humanos, de tratar de conectar más con la naturaleza, con la parte social, ¿no? Creo yo, ojalá que sigamos por este camino, ¿no? De las energías y de cuestiones más de creencia que más de la parte académica, ¿no? No podemos dejar, por supuesto, la parte académica porque pues, es lo que nos nutre, lo que nos enseña, lo que nos ayuda, pero sí estoy de acuerdo contigo, María, ir más a la parte humana, ¿no? A aprender más a lo mejor de aquellos que toman decisiones desde la parte humana a aquellos que toman decisiones desde la parte científica, ¿no? Creo que por ahí va tu comentario. Pues bueno, me parece que este ejercicio sobre todo nos ayuda a reflexionar mucho, porque parece algo muy sencillo, de veras, parece algo muy sencillo, a ver, anota tú en tu formación, ¿no? Pero cuando ya nos sentamos a analizarlo, a desmenuzarlo de manera pues tan simple, nos damos cuenta que hay situaciones que venimos arrastrando desde que somos pequeños, ¿no? Y que son las que debemos de cambiar, si es que queremos, porque esa es la otra parte. Habemos muchas personas que identificamos cuáles son los problemas, pero que no tenemos la mayor intención de cambiarlo. ¿Por qué? Pues nada más porque a veces también el ser humano es así, ¿no? Yo no necesito cambiar o no quiero cambiar esta parte, y lo sabemos y lo identificamos, pero no lo modificamos. ¿Por qué? Porque nos cuesta trabajo, porque probablemente es algo que traemos arraigado desde muy pequeños, ¿no? Bueno, voy a la presentación para que empecemos a compartir esta parte de la... espérenme porque me fui al escritorio.
para que podamos empezar a compartir esta parte precisamente de del autoconocimiento. Ahí está. ¿Ya ven la presentación? Ya la vemos. Sí, ya la vemos. Gracias. Bueno, pues entonces vamos a iniciar con esta segunda parte del tema 2. Perdón, esta primera parte del tema 2, que es el autoconocimiento, ¿no? Como ya vimos, la semana pasada estuvimos encerrados en el tema 1, que fue la personalidad y la formación, y en esta cuarta sesión empezaremos a hablar con el autoconocimiento o el FODA personal. Pero bueno, ¿qué es el autoconocimiento? Ya lo habíamos platicado, ya lo habíamos visto, sin embargo, bueno, pues aquí se los dejo en la siguiente diapositiva. Es el saber que una persona adquiere sobre ella misma, ¿no? Es conocerte a ti mismo, y esto se va haciendo durante toda la vida, ¿no? Durante todo el tiempo que estamos aquí de manera terrenal, porque ya lo decía, nunca terminamos de autoconocernos, ¿no? A veces una persona de 60, de 70 años, de 80 años, puede encontrar en él situaciones que dice, ah, caramba, esto no lo sabía de mí mismo. Es decir, es una situación progresiva, es una situación de crecimiento personal, el poder ir conociendo cómo reaccionas ante ciertas situaciones que te van sucediendo, ¿no? Y por supuesto, pues este autoconocimiento se basa en las propias experiencias. Hace rato María nos decía que es muy inteligente las personas que aprenden del ejemplo de los demás, ¿no? Sin embargo, bueno, en psicología ya hay una frase muy conocida que se dice que nadie aprende en cabeza ajena, ¿no? Hasta que no te pasa a ti, te das cuenta de cómo son las cosas. Por eso es que sí, estoy de acuerdo con María, si tuviéramos la capacidad de ver lo que le pasa al vecino y no cometer ese mismo error, pues seríamos mucho más inteligentes porque estaríamos evitando situaciones negativas que suceden. Sin embargo, bueno, la mayoría de las personas, como dicen por ahí, no experimentamos en cabeza ajena. Hasta que nos pasa a nosotros, entonces es cuando tomamos una decisión, ¿no? Ojalá tuviéramos esta capacidad o esta facilidad de aprender de los demás para no cometer ese tipo de errores, ¿no? Bueno, conocerse a uno mismo es una forma de ser realista, una manera de tener los pies en el suelo, de saber hacia dónde queremos dirigirnos y de conectar con nosotros mismos. Lo digo muy fácil, ¿no? Se dice en cuatro renglones, conocerse a uno mismo es una forma de ser realista. Definitivamente yo creo que es de lo más complicado que existe, el poder ser realista, el poder poner los pies en el suelo. Yo creo que es una de las situaciones que nos cuestan más trabajo a los seres humanos. ¿Por qué? Porque no tenemos el tiempo de detenernos. Fíjense, y esta es una de las barreras, ahorita lo vamos a ver más adelante, no tenemos el tiempo de detenernos a revisar qué está pasando con nuestra vida. Y vuelvo a repetir, ya no quisiera tocar el tema de la pandemia porque está muy trillado, pero es que es así. Hemos tenido en esta pandemia tiempo de vernos al espejo, de decir qué estamos haciendo mal, qué estamos haciendo bien, por qué estábamos viviendo con tanta velocidad y tuvo que venir alguien a ponernos un freno, ¿no? Por ejemplo, yo volteo y digo, ¿cuánta gente no se iba a trabajar a las 6 de la mañana y regresaba de trabajar a las 10 de la noche sobre todo los que vivimos aquí en la Ciudad de México, por aquellas distancias, por aquel tiempo, y de repente te encierran en tu casa y te dicen, te vas a quedar ahí unos meses, y bueno, los más positivos hemos visto esta manera de lo que nos estábamos perdiendo en cuanto a la relación de nuestras familias, ¿no? Y hoy en día lo podemos entender, pero si esto no hubiera pasado, seguiríamos viviendo con la misma velocidad, con el mismo ritmo, y entonces no nos daríamos cuenta qué es lo que nos está haciendo falta para sentirnos plenos, ¿no? Para realmente autoconocernos. Entonces, fíjense, se dice muy fácil, ¿no? Es verte de una manera realista, tener los pies en el suelo, saber hacia dónde quieres ir, ¿no? Y conectar contigo mismo. Pero es de lo más complicado que hay, porque somos capaces de conectar con el amigo, somos capaces de conectar con la novia, con la pareja, pero difícilmente conectamos con nosotros mismos. Por eso es que aquella primera clase que tuvimos, ¿no? Cuando nos presentamos y todo esto, yo les decía, lo más complicado que existe es poder ser sincero contigo mismo, ¿no? Hay gente tan hábil que hasta sí mismo se engaña. Sin embargo, tenemos que ser realistas y tenemos que entender que podemos engañar a 1000 personas, pero que no te puedes engañar. Tú sabes cuáles son tus miedos, cuáles son tus capacidades, cuáles son tus experiencias, cuáles son tus fortalezas, ¿no? Y si no, bueno, pues estaremos en camino de poderlas encontrar. Siguiente diapositiva. El autoconocimiento, entonces, por supuesto que es una de las claves del desarrollo personal. Alguien que no se conoce no puede estar bien desarrollado. Ojo,
No quiero decir que no pueda ser exitoso, ¿eh? Son dos cosas completamente distintas. El éxito y la felicidad son dos cosas distintas. No las integremos, separémosla, ¿no? Hay gente muy exitosa que no es feliz, por supuesto, y hay gente muy feliz que no necesita ser exitosa. No van de la mano como tal, ¿no? Pero bueno, al final, en cuanto al desarrollo personal, el que tú te sientas desarrollado, el que tú te sientas pleno, es importante poderte autoconocer. ¿Por qué? Pues por una simple y sencilla razón. ¿Qué necesitas para poder ser pleno? ¿Qué necesitas para poder llegar hasta donde quieres? Necesitas conocer cuáles son esas claves o cuáles son esas herramientas, ¿no?, que tienes que echar a andar para poder llegar a tu desarrollo personal. Entonces, el autoconocimiento es uno de los principios básicos para poder regular las emociones. Ahorita vamos a empezar a hablar de las emociones. De hecho, por ahí les voy a mandar una lectura, si Luis me hace favor de hacérselas llegar después, un resumen de 3 hojas de lo que es la inteligencia emocional, que nos va a ayudar mucho para poder autoconocernos, para poder relacionarnos con los demás y, por supuesto, para poder luchar con nuestros objetivos, ¿no? El desarrollo personal va ligado de cumplir con los objetivos que nos vamos trazando. Y para poder lograr esos objetivos, pues tenemos que conocer, ¿no?, cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Y pongo un ejemplo bien sencillo y bien básico. Aquellos que manejamos, que tenemos auto, si queremos ir a Cancún, ¿no?, debemos de conocer muy bien cuántos kilómetros nos da un tanque de gasolina de nuestro auto, ¿no? Hay algunos que son de 50 litros, otros de 70, hay incluso algunas camionetas que son de 90 litros de gasolina, ¿no? Tenemos que conocer bien nuestro auto para poder llegar al objetivo, que es llegar a Cancún. Si no lo conocemos, seguramente nos quedaremos a medio camino, ¿no? Porque digamos, me quedé sin gasolina porque pues yo no sabía que mi auto solamente cubre cierto kilometraje. Es muy sencillo. Lo mismo pasa con nosotros como personas, ¿no? Un deportista tiene que saber hasta dónde puede exigirse para no lastimarse, ¿no?, para llegar a tiempo, para hacer el esfuerzo adecuado, porque si no se conoce, va a esforzarse probablemente de más y va a terminar lastimado, no va a cumplir su objetivo, o va a esforzarse de menos y no va a llegar en el lugar que él esperaba, ¿no? Por eso es tan importante esta parte de autoconocernos, para saber cuáles son nuestras ventajas, nuestras herramientas que nos van a permitir llegar a nuestros objetivos, ¿no? Hay gente que luego pasa por la vida diciendo, es que yo no sé por qué nunca logro nada. Pues porque no te conoces, porque no sabes cuáles son tus verdaderas capacidades, porque no sabes cuáles son tus verdaderas debilidades, ¿no? Y eso entonces hace que vayas en una lucha contigo mismo, contra tu mismo cuerpo, contra tu mismo físico, contra tu misma mente, ¿no? Y que no te permite encontrar el desarrollo, por supuesto. Bien, siguiente diapositiva. Entonces, el autoconocimiento es la clave para el bienestar psicológico y yo diría para el bienestar en general, ¿no? Puesto que aquellas personas que se conocen saben lo que realmente quieren de la vida. Y se acuerdan que yo les preguntaba la primera sesión, les platicaba de esta situación que a mí me ocurre como entrevistador o como reclutador, ¿no? Que a veces le pregunto a la gente cuál es tu misión en la vida y no saben qué es lo que quieren de la vida. No tienen una proyección de qué es lo que quieren de la vida. ¿Cuántas personas no conocemos que van en el día a día dando y andando y andando, pero no saben a dónde quieren llegar, ¿no? Es lo mismo otra vez como agarrar tu auto, subirte, agarrar una carretera y pues dale a ver a dónde me lleva el destino, ¿no? Bueno, necesitamos saber qué es lo que queremos. Esa es la clave primordial del autoconocimiento. Saber qué es lo que quiero, a dónde quiero llegar, qué quiero de mí, ¿no? Y vuelvo a la pregunta, ¿quiero ser exitoso? ¿Quiero ser feliz? ¿Quiero ser trabajador? ¿Quiero ser exitoso más feliz, no? ¿Quiero tener fama? Hay personas que lo único que quieren es ser famosos sin tener éxito, por ejemplo, ¿no? Entonces, debemos de entender bien qué es lo que queremos, porque eso es lo que nos va a ayudar a cumplir con los grandes proyectos y sobre todo con las cosas del día a día. Es que yo no tengo una buena relación con mi familia. ¿Por qué? Porque no te conoces, porque no sabes qué es lo que realmente quieres. A lo mejor tu objetivo primordial de la vida es hacer algo en el cual no está incluida tu familia. Pues por eso no tienes una buena relación, porque ellos son la primera barrera para que tú puedas lograr lo que quieres, ¿no? Hay mucha gente que es muy individualista, ¿no? Hay mucha gente que quiere lograr algunas situaciones y en ese lograr algunas situaciones no incluye a su familia. Por lo tanto, entonces, su familia se vuelve una barrera para poder lograr esas situaciones que tanto está buscando, ¿no? Aquí veremos en el último tema aquella parte de poder integrar
nuestros objetivos personales con los objetivos, bueno, en este caso laborales, pero también tocaremos por ahí una parte de los objetivos familiares, ¿no? Y es que las personas que se conocen bien saben gestionar mejor sus emociones y por lo tanto saben manejar situaciones complicadas o situaciones acertadas de una manera que realmente le pueda sacar provecho, que realmente le pueda sacar aprendizaje. Cuando nos autoconocemos, aprendemos entonces, como bien lo decía hace rato María, ¿no? Podemos aprender de los errores de los demás. Ah, mira, le pasó esto y yo tiendo a ser así, pues entonces ahora mejor me voy a medir un poquito más, ¿no? Pero bueno, definitivamente, y lo vuelvo a repetir, pues es muy complicado, no es tan fácil como parece, si no, pues todo el mundo estaríamos en pro de nuestros objetivos, ¿no? Por eso este tipo de cursos que nos permiten y nos ayudan y nos dan las herramientas para poder empezar a autoconocer. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Bien, conocernos nos ayuda a ponernos metas realistas. Este es otro grave problema que tenemos los seres humanos. A veces nos ponemos objetivos o metas que no vamos a ser capaces de cumplir, ¿no? Y esto entonces nos hace caer en una situación pues de enfado, de enojo, de frustración, ¿no? Y el ejemplo más claro son las famosas dietas, ¿no? Las famosas dietas que todos los seres humanos, creo yo, el 99% alguna vez ha dicho, ay, estoy pasado de peso, voy a hacer una dieta. Pero no nos ponemos un objetivo realista, ¿no? Y entonces decimos, en un mes voy a bajar 6 kilos. Eso no es real. Tienes que tener un plan, tienes que saber cómo hacer las cosas. Ahora, si te encanta la comida, si te encantan los tacos, no lo vas a poder hacer y lo único que va a pasar es que vas a vivir frustrado. Entonces, conocernos nos puede ayudar a ponernos metas más realistas. Yo siempre digo, bueno, ¿por qué no en lugar de poner la dieta o poner el objetivo en kilos a bajar, mejor ponlo en cantidad de comida a reducir? Sería mucho más fácil, ¿no? Sería más realista. Por ejemplo, yo no puedo decir de aquí a noviembre voy a bajar 10 kilos porque yo personalmente, y se los confieso, me encanta comer, me encanta la comida, ¿no? Y desafortunadamente la comida que más nos engorda es la que más me gusta, los tacos, las tortas, ¿no? Las garnachas. Miren, ya hasta se me antojó. Bueno, el caso es que yo no podría decir, voy a perder, no. Entonces a lo mejor mi objetivo tendría que ir a decir, bueno, si me encantan los tacos, mi objetivo va a ser, en lugar de comerme 10, solamente comerme 8, ¿no? Por ejemplo. Y luego ya después cuando me como 8, 6, y entonces eso puede ser mucho más realista que agarrar y decir, voy a bajar 10 kilos, porque simple y sencillamente me conozco y no lo voy a hacer. La primera taquería que se me ponga enfrente, me voy a volver a enfrentar a la situación, ¿no? Entonces mejor, bueno, ok, en lugar de 10 tacos solamente me voy a comer 8, ¿no? Ese podría ser un objetivo más realista cuando te empiezas a conocer. Lo mismo, por ejemplo, el cigarro. Cuando decimos, bueno, yo nunca he fumado, ¿no? Pero yo conozco mucha gente que fuma y de repente dice, después de un fin de semana que abusó mucho del cigarro, dice, ya, el lunes dejo de fumar, ¿no? Y simple y sencillamente no se puede. No se puede, ¿por qué? Porque no es una meta realista. ¿Qué pasaría si dijera, bueno, a ver, esta semana me fumé, no sé, 10 cigarros, la siguiente solamente me voy a fumar 8 y luego voy a ir a 6 cigarros, ¿no? Eso pasa mucho con el deporte también. Los deportistas, aquellas personas que, o más bien aquellas personas que nunca han hecho deporte y que de repente dicen, no, ya me siento mal, a partir de la siguiente semana empiezo a hacer ejercicio, ¿no? Y llega el lunes y te paras a las 5 de la mañana, te vas a correr 15 kilómetros, regresas y haces 100 abdominales, 200 sentadillas, y lo único que va a pasar es que el martes vas a estar, pero completamente tronado y adolorido, ¿no? ¿Por qué? Porque no eres realista con tu capacidad. Si nunca he corrido, caramba, con que salga a caminar 15 minutos suficiente, ¿no? Es más, con 15 minutos, si nunca he corrido, me van a doler las piernas, entonces me la llevo tranquilo, ¿no? No somos realistas en las metas que nos ponemos. Y conocernos nos ayuda entonces a ser más realista en esta parte tan vital de nuestra trayectoria, ¿no? Por supuesto, nos ayuda a tener un mejor plan, porque también nos permite conocer aquellas estrategias, aquellas acciones, ¿no?, que debemos hacer para llegar hasta donde queremos. Y vuelvo entonces al ejemplo de la dieta. Si quiero bajar kilos, yo me conozco y no voy a dejar de comer, entonces tengo que buscar acciones que me permitan reducir, ¿no?, la cantidad de alimentos que consumo o la cantidad de alimentos malos que consumo, ¿no? ¿Para qué? Para poder empezar a tomar realmente acciones que me beneficien y que me ayuden, ¿no?
Cuando nosotros nos trazamos este tipo de objetivos realistas, es mucho más fácil llegar a ellos. ¿Por qué es más fácil llegar a ellos? Porque entonces vemos que estamos evolucionando, que realmente estamos avanzando. Hace algunos años, no sé, unos 6 o 7 años, yo tuve algunos problemas de salud derivados de, pues del peso, ¿no? Aunque me ven, no soy una persona, bueno, nada más me ven de aquí para arriba, pero no soy una persona que realmente tenga mucho sobrepeso, pero en aquella ocasión sí. Y entonces es que tienes que dejar de comer, pero yo solo no podía. Entonces ve con un nutriólogo que te ponga ciertas metas, ¿no? Semanales, mensuales, es decir, que haya un plan, que alguien te ayude, ¿no? Y entonces fue mucho más fácil poder controlar ese periodo, porque bueno, ahí sí yo me conozco, ¿no? Y sé que si voy con el doctor y el doctor me dice, oye, no bajaste ni 1 kilo, me voy a sentir completamente mal. Entonces, ese tipo de acciones me hacían realmente llegar a los objetivos, ¿no? Pero el doctor no era de que en una semana 3 kilos, no, me decía, mira, en una semana con que bajes 200 gramos, 500 gramos, suficiente. Y alguien puede decir, ay, qué poquito, pero era lo que yo podía hacer, ¿no? Lo que yo podía manejar, y eso me motivaba, sí pude con los 200 gramos, ahora voy con los 500, ¿no? Y ahora voy con el kilo, y así sucesivamente vas avanzando, pero lo vas haciendo de manera paulatina. Por eso es importante conocernos, para saber qué sí podemos y en qué no estamos dispuestos a esforzarnos, porque también es una parte de, pues habemos personas que no estamos dispuestos a esforzarnos por alguna situación específica, ¿no? En qué sí y en qué no estoy dispuesto a esforzarme para lograr las cosas, ¿no? Entonces, esa es una de las importancias del autoconocimiento. Y ahora vamos a ver, ¿hasta aquí no tienen dudas, preguntas? Luis, no sé si hay algún comentario por el chat. Por el momento no, instructor. Perfecto, gracias, Luis. Bueno, pues continuamos. Vamos a ver las dos. Sí, dígame. Acaba de hacer uno la compañera Roxana Valdés, Roxana Guadalupe. Ella señala que a veces uno mismo se cierra en su círculo y no permite que los demás se acerquen. Yo en lo personal siempre fui de papás. Somos 9 hermanos y yo soy la más chica. Por lo mismo, mis papás jamás me daban la oportunidad de salir sola, porque me protegían mucho. Cuando llegó el momento de su partida, fue tan grande mi dolor que tuve que aprender a salir adelante, sin los consejos y palabras de mis papás. Tuve que crecer y aprender de mis errores y saber que ellos nos enseñan a ser mejores y aprender de la vida. Es todo. Claro. Y fíjate, ¿quién fue la del comentario, Luis? Es la compañera Roxana Guadalupe Valdés. Gracias, Roxana. Fíjate cómo ahí en tu comentario tú misma, no sé si te diste cuenta o lo hiciste de manera consciente, pero tú misma encontraste la clave de por qué te cuesta permitir que los demás se te acerquen. No sé si lo notaste, Roxana, o si alguien más lo notó. Tú dices, a veces nosotros nos cerramos tanto, ¿no?, que no permitimos que los demás se nos acerquen. Y luego dijiste, yo viví en un núcleo en donde los papás me tenían muy protegida, en una burbuja. Pues esa burbuja es la misma que tú planteas ante la vida, ¿no? No, tus papás no permitían, por esta, vamos a llamarle sobreprotección, y no estoy diciendo que haya estado mal, insisto, ¿no? Ellos hicieron, por supuesto, lo mejor que estaba. Acuérdense que los papás se equivocan, pero nunca se equivocan tratando de hacernos daño, ¿no? Primero habría que entender esa parte. Se equivocan porque son seres humanos, que nadie les enseñó a ser papás, nadie nos enseñó a ser papás, pero bueno, tú misma ahí pones en tu comentario el por qué a lo mejor no permites que la gente se acerque, porque siempre viviste en esa burbuja donde tus papás, eres la menor de 9 hermanos, seguramente tus hermanos te protegían, y entonces eso no te permite tener esa apertura con el resto de las personas, ¿no? Hay algunas situaciones que podríamos entender y atacar desde ese punto de vista. A veces, y lo digo como es, ¿no? A veces los papás, y yo me incluyo, porque bueno, cuando yo tenía mis hijas chiquitas, somos sobreprotectores porque no queremos que nadie les haga daño. Sin embargo, inculcamos en ellas una desconfianza por los demás, ¿no? Yo me acuerdo que cuando eran chiquitas mis hijas, les decía, siéntense porque ahí viene el policía, ¿no? Y entonces se sentaban. Y después de cierto tiempo, ya muchos años después, no sé qué pasó, que una de mis hijas dijo, ay, no, ahí viene el policía, espantada. Y ¿por qué te espantas? Pues porque tú me espantabas con la hijita, ¿no? Tú me dices, ahí viene el policía, y lejos de yo pensar que es una persona buena, pues si mi papá me está diciendo que ahí viene el policía, es porque seguramente es algo malo, ¿no? Y entonces crecemos con esa desconfianza de poder abrirnos con los demás, de poder escuchar los comentarios, porque pues así fue como nos fueron formando. Insisto,
Roxana, no estoy diciendo que tus papás lo hayan hecho mal, por supuesto que pues estás en donde estás y lo hicieron lo mejor posible, pero sí podemos encontrar, ¿no? ¿Por qué soy así? Cuando relacionamos esta parte pues, de cómo me trataron o cómo fui en la parte cuando era niño, tanto de lo bueno como de lo malo, por supuesto, ¿no? Y entonces les decía, gracias Roxana, y entonces les decía, existen dos grandes barreras del por qué no aprendemos a autoconocernos. Y el primero de ellos es, ya lo había comentado hace rato, el ritmo de vida que llevamos, ¿no? La mayoría del tiempo simplemente no estamos ahí para observarnos a nosotros mismos. Vemos todo lo que pasa a nuestro alrededor, pero no hacemos una introspección, no volteamos, no nos miramos en un espejo para poder reconocer qué es lo que está pasando con nosotros, ¿no? Ay, es que ese ya engordó, es que aquel ya se ve más viejo, de hace 20 años que no lo veía y ahora ya se ve mucho más viejo. Es que aquel hace las cosas mal. Pero no lo hacemos con nosotros mismos, decir, a ver, ¿cómo estoy yo físicamente? Ya me veo más viejo y engordé. ¿Por qué? Porque el ritmo de vida no nos permite observarnos. Es como aquel ejemplo que les ponía la semana pasada, de cuando tú llegas a tu casa y estás tan acostumbrado a ver tu casa así, que no te fijas lo que está mal. ¿Se acuerdan del olor del perro que les ponía el ejemplo, no? Que yo cuando no tenía perros, llegaba a casa de alguien y decía, ay, huele mucho a perro. Y ahora que tengo, pues ni siquiera percibo ya el olor. Lo mismo pasa en una oficina, lo mismo pasa en nuestra persona, ¿no? Yo puedo verme y decir, pues yo me veo como todos los días, pero alguien que me dejó de ver hace 2, 3 días me puede decir, oye, ya tienes 3 arruguitas más aquí que no tenías la semana pasada. Pero yo no me observo por el ritmo de vida que llevo. Esa es la principal barrera que tenemos. Nunca nos detenemos a observarnos a nosotros mismos. Por eso decía, ¿no? que la pandemia nos ha permitido tener tiempo para nosotros. Este boom de vamos ¿cómo dicen? Hacer yoga, a cuestiones más naturales que te permita conocerte a ti, pues nos ha ayudado a entender y a decir, hombre, ahora me doy cuenta de ciertas situaciones que cuando traía este ritmo de vida tan acelerado, no las había revisado, ¿no? No me había puesto pues a verlo, a revisarlo con calma. A veces funcionamos de forma inconsciente a lo que hacemos y a lo que sentimos, ¿no? No, insisto, el principal problema que no nos permite conocernos es que actuamos a veces por reacción, no por convencimiento, no por pensamiento, sino por hacer las cosas de manera rápida. ¿Por qué? Porque así lo he hecho siempre, punto. Y no quiero cambiar, no. Vamos a empezar a tener ese tiempo para nosotros de observarnos, de vernos, incluso físicamente, ¿eh? Porque a veces, oye, es que se murió de cáncer en 2 meses y que nunca se dio cuenta, no, pues nadie vio, pues si él mismo no se dio cuenta que traía un problema físico por esa velocidad en la, ¿quién caramba se va a poner a revisarlo, no? Entonces, tengamos ese tiempo, denos el tiempo de conocer, de analizar nuestras reacciones, ¿no? Y ahí viene en la parte la lectura que les voy a compartir de inteligencia emocional. Denos el tiempo de analizar por qué reaccioné así. ¿Qué es lo que me hizo llegar a esa reacción, tanto positiva como negativa, ¿no? ¿Para qué? Para evitarla la siguiente vez. Si reaccioné de una manera muy agresiva, ¿en qué momento me empecé a enojar? ¿En qué momento ya perdí los estribos? Eso nos va a permitir autoconocernos para que la próxima vez que suceda algo similar, bueno, ya sé que voy a reaccionar así, mejor me desconecto, me muevo, me voy hacia un lado, ¿no? Es decir, buscamos alternativas, pero definitivamente la principal barrera de autoconocernos es el ritmo de vida que llevamos, que a veces es tan acelerado que no tenemos tiempo para vernos, para observarnos y sobre todo para descubrir cuáles son esos problemas, ¿no? que tenemos o que llevamos internos. Y la segunda gran barrera es el autoconcepto heredado. Fíjense, este concepto me gusta mucho. El autoconcepto heredado. Esto implica la creencia en determinados datos que apoyan la idea previa que tenemos de nosotros mismos. Es decir, cómo nos dicen que somos y le damos más valor a cómo nos dicen que somos que realmente a cómo somos, ¿no? Este es el famoso autoconcepto heredado y se los he también comentado mucho en sesiones anteriores, ¿no? Cuando tu papá te dice eres enojón y entonces tú dices, pues ya, soy enojón, pues si mi papá me lo decía, ¿no? Que yo era el más enojón, o mi jefe siempre me dice que soy impuntual, pues ya, si él ya sabe que soy impuntual, pues ¿para qué me peleo con llegar puntual? Si él mismo ya lo acepta, ¿no? Entonces, este es el famoso autoconcepto heredado, lo que nos dijeron que teníamos que ser cuando éramos chiquitos o cómo éramos, y hoy en día le damos más valor a eso
que a como verdaderamente somos, ¿no? Un ejemplo, los hermanos mayores, ¿no? Y hace rato que hablaban de los comparativos. Los hermanos mayores, yo también soy hermano menor, yo soy hermano de tres, bueno, soy el menor de tres hermanos hombres, pero los hermanos mayores a veces nosotros como papás les damos esa, erróneamente y sin querer, esa pequeña autoridad, ¿no? De cuando sales, te encargo a tus hermanas. Ya le estás dando esa responsabilidad de decir, pues como eres la mayor, tú las tienes que cuidar, si algo les pasa, sin querer, si algo les pasa, tú eres la culpable, ¿no? Y entonces el hermano mayor empieza a actuar como la mamá suplente o como el papá suplente, ¿no? Aunque a veces él no lo quiera, dice, caramba, ¿yo por qué? Yo no debo de tener esa responsabilidad, sin embargo es un autoconcepto heredado. Y cuando los papás fallecen, el mayor cree que él es el que tiene que proteger, cuidar al resto de los hermanos. Puede ser el del medio, incluso puede ser el menor, ¿no? El que saque esa categoría de decir, bueno, yo me voy a hacer cargo, pero pues desde chiquitos el papá le dice al mayor, tú cuídalos, ¿no? Entonces, tú te los encargo, tú eres sin querer le estás diciendo, tú eres el responsable de lo que pase. Y entonces el hermano mayor crece con esta falsa autoridad, ¿no? De decir, y cuando son grandes, entonces los otros dos lo culpan y le dicen, oye, es que tú siempre, cuando estábamos solos, nos querías mandar. Pues sí, pues es que mi papá a mí me encargaba, ¿no? Aunque yo no quería, pero a mí me lo encargaban. Ese es el famoso autoconcepto heredado. Y desgraciadamente hay muchos seres humanos que crecen con ese autoconcepto erróneo, ¿no? Cuando les dicen, es que tú no eres capaz de hacer, a ver, quítate, eres un tonto, ¿no? Y entonces el hijo crece pensando que no es capaz de nada. Si tu propio padre te dice que eres un tonto, que te quites, que tú no lo puedes hacer, entonces pues creces bajo ese mismo autoconcepto erróneo, ¿no? Y le das más importancia a cómo dicen que eres que realmente a cómo eres. Esta es otra de las grandes barreras del autoconocimiento, porque entonces creemos ser de una manera que la sociedad nos dice, que nuestros padres nos dicen, que nuestros vecinos nos dicen, ¿no? Que todo mundo nos autonombra, y yo por dentro no quiero ser así, pero pues como ya todo el mundo me identifica así, pues adelante, ¿no? Sigo siendo como todos dicen para no caer en contradicción, ¿no? Hay que darle más importancia a lo que nosotros sentimos, a lo que nosotros creemos, ¿no? A lo que verdaderamente nosotros identificamos de nosotros mismos. Pero bueno, estas dos barreras, acuérdense siempre, lo que es el ritmo de vida y el autoconcepto heredado, son las dos barreras, lo que no nos permite autoconocernos. ¿Qué tenemos que hacer? Ya lo digo, darnos tiempo, ¿no? Tomarnos tiempo para podernos ver, para podernos revisar, para podernos analizar a nosotros mismos antes de andar prejuiciando, antes de andar analizando, antes de andar calificando al resto. Primero veamos nuestros propios errores, nuestros propios defectos, o por qué no, nuestros propios beneficios, ¿no? Que tenemos, que también, por supuesto, tenemos muchos. Y el segundo, este mismo, ¿no? Si hay algún concepto que todo el mundo, que tus padres, que tus hermanos te han heredado, pero que tú no quieres tenerlo, o sea, que tú no quieres serlo, pues no tienes por qué luchar contra él, no tienes por qué ni siquiera asumir que eres de una o de otra manera. Es que tú eres bien responsable. Híjole, hoy yo no tengo ganas de ir a trabajar, pero como todo el mundo dice que soy el responsable, pues tengo que ir. ¿Por qué? Porque imagínate lo que van a decir. Oye, el responsable, el más responsable de la oficina faltó, y entonces es el que va muriéndose con gripa, enfermito, pues no puede fallarle a los demás, ¿no? No, a ver, espérame, yo también soy un ser humano como cualquiera, y también de repente tengo ganas de ser irresponsable, hoy no voy a trabajar, ¿no? Digo, es un mal ejemplo, ¿no? Si no, mañana nadie va a ir a trabajar, porque el maestro nos dijo que fuéramos irresponsables. No, estoy diciendo que no carguemos con esas definiciones que nos dieron nuestros padres, nuestros hermanos, incluso nuestro jefe, ¿no? Incluso nuestro jefe. Por ahí alguna vez, y les voy a contar, por eso decía de incluso nuestro jefe, recuerdo que en la aduana tenía un jefe que decía, no, es que Pablo siempre resuelve todo, díganle a él, ¿no? Y entonces yo me empecé a cargar de responsabilidades y de situaciones que ya no me estaban haciendo nada bien, porque en ese afán de casarme con la idea de que, uy, es que es el que resuelve todo, ¿no? Estaba yo resolviendo situaciones que ya ni siquiera me correspondían, y además estaba yo llegando tarde a mi casa, estaba trabajando más del tiempo debido, hasta que un día dije, a ver, espérame, o sea, sí me gusta ayudar, sí me gusta resolver, pero así como todo, oiga, Lick, eso no me corresponde a mí, y no es lavarte las manos, es que llega un momento en el cual tienes que poner un límite, ¿no? Para estar tú también, pues tranquilo, ir de la mano con los objetivos que te vas trazando. Entonces, no asumamos definiciones que otros nos dan,
¿no? Como, pues sí, es que si ellos dicen que soy así, pues así sigo siendo, ¿no? Es que él siempre es bien buena onda y nunca te dice que no, híjole, no te quiero prestar mi carro, pero como todos dicen que soy bien buena onda, pues ándale, te lo presto, aunque por dentro diga, ¿para qué se lo presté, no? Bueno, tengamos mucho cuidado con esa parte del autoconcepto y del ritmo de vida. Ahora bien, vamos a mencionar de manera muy rápida cuáles son las consecuencias de no conocernos. Yo creo que muchos de nosotros ya las ubicamos, ¿no? Sin embargo, pues vamos a mencionarlas. La primera consecuencia de no conocernos a nosotros mismos es la inseguridad, ¿no? Aquellas personas que son inseguras es porque simple y sencillamente no saben cuáles son sus capacidades y entonces dudan hacer las cosas porque no sé si lo voy a hacer bien o lo voy a hacer mal. Mejor me hago un lado, ¿no? Este es un problema que podemos encontrar en la formación, ¿no? Por ejemplo, en la tarea que les dejé de ubicar las cosas negativas y las cosas positivas en cada uno de los ámbitos, en el ámbito escolar, mucha inseguridad se provoca en el ámbito escolar. Cuando tú quieres participar y todo el mundo te dice, no, cállate, tú no sabes nada, entonces mejor ya no vuelvo a participar y te vuelves una persona insegura. Pero también se puede inculcar esta inseguridad desde la casa, ¿no? Cuando tu padre te dice, déjalo, eres un tonto, no sabes hacerlo, no, pues como no lo sé hacer, mejor me hago un lado, ¿no? Y eso, esta inseguridad nos lleva a un bajo autoestima. Cuando nosotros reconocemos plenamente nuestras fortalezas y nuestras debilidades, cuando nosotros reconocemos de manera acertada nuestras fortalezas y nuestras debilidades, dejamos la inseguridad de lado, porque sabemos perfectamente qué somos capaces de hacer y qué no. Y cuando no somos capaces de hacer algo, simple y sencillamente con mucha seguridad decimos, eso yo no lo sé, no tengo por qué saberlo todo, ¿no? Así es que eso yo no lo hago. Es una de las grandes ventajas, ¿no? De poderte conocer. ¿Qué eres capaz de hacer? Por lo tanto, entonces, si un día te dicen, vamos a hacer una competencia de natación y tú sabes perfectamente que no sabes nadar, simple y sencillamente vas a decir, sabes que no le entro, punto, ¿no? Si te avientas al agua y te estás ahogando, te va a provocar inseguridad. A la otra mejor no intento nada porque me fue muy mal, ¿no? Entonces, fíjense cómo esta inseguridad es una de las grandes consecuencias de no conocernos. Y por supuesto, insisto, la inseguridad nos trae bajo autoestima, porque entonces no reconoces que eres capaz de hacer las cosas bien. Al contrario, todo me sale mal, todo lo hago mal, entonces mejor, pues yo no soy capaz de hacer las cosas y tengo un bajo autoestima. Y por supuesto, el bajo autoestima pues nos lleva a una baja aceptación, ¿no? No te aceptas como eres. Por lo tanto, entonces, no eres capaz de hacer nada, por lo tanto, entonces, eres una persona muy insegura y por lo tanto, entonces, pues no eres feliz. Así de sencillo, ¿no? Entonces, tratemos de trabajar en nuestro conocimiento para estar seguros de lo que sabemos hacer, ¿no? Ponte a cantar enfrente de todos. Híjole, voy a cantar y todo el mundo se va a burlar de mí, tengo inseguridad. En cambio, si yo estoy seguro y sé que lo puedo hacer bien, me paro, lo hago, y lejos de que todo el mundo se burle, a lo mejor me aplaude, ¿no? Y entonces mi autoestima va a subir. Entonces, fíjense cómo es importante, es una de las grandes consecuencias de no conocernos. Otro problema o otra consecuencia son los hábitos negativos. Todos en esta vida, todos tenemos ciertos hábitos negativos. La diferencia está entre los que los reconocemos y no. Pero ahora bien, ya que los reconoces, pues trata de corregirlos, ¿no? Habemos, y me vuelvo a incluir, muchas personas que reconocemos ciertos hábitos que tenemos que están mal, pero lo seguimos haciendo, ¿no? Y chin, otra vez lo dice, ay, qué tonto, pero bueno, lo seguimos haciendo. No, yo creo que no hay más, más error que ver que te estás equivocando y seguirlo haciendo. Hay que tratar de corregir esos hábitos negativos. Pero cuando no nos damos cuenta, pues digo, yo no sé quién está tan mal, digo, ambos están mal, ¿no? Pero yo no sé quién está peor, quien no reconoce esos hábitos negativos o quien los reconoce y los sigue haciendo. Yo siempre digo, quien los reconoce y los sigue haciendo, bueno, pues ya es su problema, ya no se puede engañar a sí mismo, ¿no? Ya sabe cuáles son esas consecuencias de los hábitos negativos, pero aquel que no los reconoce, caramba, necesita conocerse para saber entonces, ¿no? Qué está bien y qué está mal. Un hábito negativo puede ser aquellas personas que manejan, ahí sí no me incluyo, y se pasan los saltos, ¿no? Yo conozco gente que los saltos le vienen y le van, ¿no? Va manejando, si asoma, no viene carro, me lo paso. Es un hábito negativo, aunque no vengan carros, porque tú tienes que cumplir la regla, ¿no? Pero bueno, si tú ya sabes
y corres el riesgo, es distinto a aquel que sin saberlo lo hace y entonces viene un gran problema, ¿no? Por eso entonces hay que conocernos para tratar de evitar esos hábitos negativos que nos pueden traer situaciones o problemas que no nos dejen ser felices, ¿no? Tercer consecuencia de no conocernos, el mal manejo de nuestras emociones, ¿no? Si hay algo que a mí no me gusta personalmente, que lo puedas identificar, pues tratas de evitarlo. Así de sencillo, ¿no? Oye, vamos a la fiesta de mi hermano. Oye, pero es que pues, tu hermano y yo no hacemos clic. Mejor no voy. ¿Por qué? Porque vamos a discutir, ya con unas copas él es medio pesado y vamos a terminar peleando y vamos a echar a perder la fiesta. Mejor, mira, vete tú con tu hermano, ¿no? No pasa absolutamente nada y yo me quedo. Trato de evitar porque conozco mi emoción y sé que voy a llegar con él y que al final vamos a terminar discutiendo y va a haber problemas, ¿no? Algunas personas aquí me dicen, entonces tenemos que evadir, ¿no? Cobardemente, incluso me lo han dicho una vez, tenemos que evadir cobardemente aquellas situaciones que no controlamos y yo le digo, no es evadir cobardemente, es evadir inteligentemente, ¿no? Porque evadir cobardemente sería ir, provocar y luego esconderte, no. Mejor no vas, ¿para qué? Si es una emoción que no controlas, el enojo, si es una emoción que no controlas, ¿no? Insisto, es como el alcohólico, y vuelvo a repetir, si un alcohólico está en proceso de curación y le ponen una botella aquí, pues es una emoción que no va a controlar, por lo tanto, entonces mejor evítalo, ¿no? Ay, no, es que no eres fuerte, no tienes fuerza de voluntad, pues no la tengo, ¿no? Es una, reconozco, me autoconozco y sé que no tengo fuerza de voluntad, entonces pues no me presento a lugares donde hay alcohol, ¿por qué? Porque eso me va a hacer daño, ¿no? Saber manejar nuestras emociones, por supuesto, nos va a permitir tener mejores relaciones. Yo personalmente, y bueno, la verdad es que me enojo poco, ¿no? Y voy a caer en ese famoso dicho de, pero cuando me enojo, cuidado, ¿no? No, yo me enojo poco, pero cuando me enojo mejor trato de evitar entrar en un conflicto con alguien porque puedo ser hasta grosero y no me gusta, no es mi forma de ver la situación. Iba a decir, no es mi forma de ser. Sí es mi forma de ser. Cuando estoy enojado ser grosero, pero no me gusta. Por lo tanto, entonces, cuando yo me enojo, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Cuando yo me enojo y no quiero ser grosero, gritar, causar una mala impresión a mis trabajadores, regularmente lo que hago es o cierro la puerta o me salgo de la oficina, ¿no? Y entonces ya mis trabajadores saben que cuando tengo la puerta cerrada es porque algo estoy enojado o me salgo a caminar, ¿no? Me tranquilizo y luego ya regreso y ya de una manera mucho más tranquila, ¿no? Entonces les explico qué fue lo que me hizo enojar o dónde estuvo mal o dónde estuvo la situación. Hay gente que no, hay gente que se enoja y explota y en ese momento ofende y en ese momento y después se anda arrepintiendo. Ay, es que ¿por qué no me controlé, no? Eso es manejo de emociones, ¿no? El saber que, a ver, si voy a explotar y voy a ser grosero, luego me voy a arrepentir, mejor me tranquilizo, me retiro y después con calma vengo y aclaramos los puntos, ¿no? Esa es una situación importante del manejo de emociones. Otra, aquellos que son muy sentimentales, ¿no? Incluso nosotros como hijos sabemos a cuál de los padres les podemos llegar por la parte sentimental, ¿no? Y entonces, si tú eres muy sentimental y te das cuenta que están aprovechándote de esos sentimientos, aprende a manejar tu emoción del sentimiento y decir, a ver, una cosa es que me dé tristeza, una cosa es que me dé preocupación y otra que te diga todo que sí, ¿no? Entonces, necesito saber manejar esas emociones. Y en esas emociones viene esta parte de la inteligencia emocional, ¿no? La lectura que les voy a compartir para que aprendamos a identificar esas emociones que nos hacen bien o que nos hacen mal, ¿no? Y tratar de controlarlas. Manejar mal nuestras emociones sin duda nos lleva a tener malas relaciones, sin duda, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros no sabemos manejar nuestras emociones, nos metemos en las emociones de los demás por querer controlar nuestra propia emoción, ofendemos, decimos, maldecimos, hablamos mal, ¿no? De situaciones y eso, por supuesto, nos lleva a tener una mala relación. Otra consecuencia de no conocernos, y aquí a lo mejor muchos o algunos se pueden identificar. Cuando no nos conocemos adecuadamente, terminamos haciendo estudios que no queríamos, tristemente, ¿no? ¿Cuántas personas no querían ser actores de teatro, pero pues como no se conocían bien, porque no sabían cuáles eran sus habilidades, terminaron siendo abogados? Y pues simple y sencillamente no me gusta ser abogado, o arquitectos, ¿no? Yo, por ejemplo, tenía un problema
por una situación de formación académica, y lo tengo que decir, por una situación de formación académica negativa, yo tuve un maestro en secundaria de matemáticas malísimo, tan malísimo que a veces ni él se entendía, ¿no? Ponía los ejercicios y decía, no, mejor váyanse y mañana lo resolvemos porque... Y no aprendí absolutamente nada de matemáticas, y cuando entré a la prepa, pues bueno, yo tenía por una cuestión, insisto, de formación, pues le tenía miedo a las matemáticas, porque yo veía que todos se sabían los signos del más, menos, etcétera, ¿no? Y las ecuaciones, y yo no sabía sabían las ecuaciones y yo ni siquiera me sabía ni el signo de más y menos. Entonces, pues bueno, esto me llevó a querer estudiar de entrada algo que no tuviera que ver con matemáticas. Después me enteré que todo en esta vida tenía que ver con matemáticas, y bueno, pues terminé, fíjense, estudiando administración, que además es algo que se llevan mucho las matemáticas, pero tuve que trabajar en esa deficiencia que tenía, ¿no? En esa debilidad que tenía para poder entender ciertas situaciones. Bueno, pues así le pasa a mucha gente. Cuando no te conoces, terminas estudiando cosas que no querías. ¿Y cómo vas a ser exitoso así? ¿Cómo vas a ser feliz estudiando algo que no te gusta, ¿no? Otra de las consecuencias, por supuesto, y aquí sí identifíquense muchos, ¿no? Trabajos que no queremos o que no encajan con nosotros. Oye, ¿por qué vas ahí? Pues porque es lo único que encontré, pero pues no estoy a gusto. Y entonces si no estás a gusto, das lo mejor de ti, pues no. Y entonces si no das lo mejor de ti, pues simple y sencillamente, pues no te va a ir bien en el trabajo, ¿no? Oye, es que a mí no me gusta hablar con las personas. ¿Y te metiste a ventas? Pues es que es lo único que había. No me gusta, soy inseguro, me da pena, pero pues estoy en ventas porque es lo único que hay. Hombre, si no te gusta hablar con las personas, pues métete a sistemas, ¿no? Enciérrate con tu computadora y listo. O viceversa. Oye, fíjate que estoy en un área de sistemas, pero a mí me gusta mucho hablar con la gente, y entonces están todos trabajando y me pongo a platicar, a cantar, a echar chistes, y pues todo el mundo me voltea a ver como diciendo, oye, ¿qué no ves que todos estamos cada quien en su relación con su máquina, ¿no? Entonces, el conocernos también nos permite elegir, y fíjense lo que digo, elegir el trabajo que queremos. Yo sé que muchos van a decir, oiga, profe, bajo la situación que estamos viviendo no nos podamos dar el lujo de elegir. Sí, deberíamos dar el lujo de elegir el trabajo para nosotros y no que el trabajo nos elija a nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque eso te va a permitir estar pleno, estar bien. Claro, lleva encerrada una serie de cosas, y por eso decía, fíjense lo que digo, ¿no? Porque pues si en un lugar donde a mí no me gusta trabajar me pagan 10,000, pero donde sí me gusta solo me pagan 5, bajo las circunstancias que estamos, pues a lo mejor el 80% de las personas eligen el de 10. Pero ¿cuánto tiempo te va a durar si es algo que no te gusta? ¿No? A lo mejor 2, 3, 5 meses y vas a terminar renunciando porque es algo que no te llena. Mejor vete con el de 5, demuestra qué es lo que quieres, demuestra que puedes, demuestra que das mucho, y te van a lo mejor en un tiempo terminar pagando o reubicándote en uno donde realmente te guste o quieras hacerlo, ¿no? Creo que de todos este es el más complicado, e insisto, porque bajo las circunstancias que estamos viviendo es muy difícil darte el lujo de elegir un buen trabajo, de elegir tú el trabajo, ¿no? Pero deberíamos de pensar todos bajo este pensamiento y seríamos más felices, ¿no? Tendríamos mejor desarrollo personal que estar trabajando en un lugar donde me pagan súper bien, pero no me gusta lo que hago. Por lo tanto, no me va a durar mucho, se los prometo. No les va a durar mucho. ¿Por qué? Porque tu persona lo va a reflejar. Tú vas a reflejar esta infelicidad, ¿no? De estar en un lugar que no te gusta, y tarde o temprano van a decir, ¿sabes qué? Este cuate no le gusta estar aquí, bye, ¿no? Entonces, tratemos de entender que cuando nos autoconocemos podemos encontrar mejores trabajos, mejores pagados, porque vamos a dar lo que realmente queremos dar. Nos vamos a sentir más plenos, nos vamos a sentir más felices y, por supuesto, nos vamos a desarrollar más como personas, ¿no? Ahora, si tu objetivo es tener mucha lana, bueno, pues depende entonces, por eso insisto y repito, es tan importante saber a dónde quiero llegar, saber qué es lo que quiero hacer de mí, ¿no? Para entonces poder tomar decisiones. Y bueno, la última consecuencia de no conocernos es la insatisfacción, ¿no? ¿Por qué? Porque una persona que no se conoce siempre está insatisfecha con todo. ¿Por qué? Porque pues no sabe qué es lo que quiere y entonces todo se le hace poco, ¿no? O nada como dicen por ahí, nada la llena a esa persona. ¿Por qué? Porque pues no sabe qué es lo que realmente necesita para ser feliz, no sabe lo que es lo que realmente quiere para poderse desarrollar, ¿no? Entonces, autoconozcámonos para tratar de evitar todas estas consecuencias. Por supuesto, la consecuencia más grave es que cuando no nos conocemos tenemos poco o nulo desarrollo personal, y esto nos lleva a ser
sin duda personas infelices, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? No me está claro. Perfecto. Sí, adelante. Hay un comentario de Guillermo Escobedo López. Él señala que yo sí conozco una persona que de un día para otro dejó de fumar, aunque para quitar su ansiedad tomó agua, pero sí lo logró. Es mi esposa y lleva 7 años sin fumar. Luego, entonces, yo creo que es cuestión de decidirse. Sí, definitivo. Digo, también tengo que reconocer que sí, ¿no? Hay personas, como nos lo dice aquí el compañero, su esposa pues fue capaz de dejar fumar de un momento a otro. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno. Yo personalmente, insisto, por ejemplo, hablando de la parte de la comida, y a mí me costaría mucho trabajo dejar de comer de un día a otro los famosos tacos, ¿no? A mí. Pero bueno, qué bueno. Y sí, por supuesto, hay personas que lo pueden hacer, pero te puedo asegurar que esta persona se autoconoce, ¿no? En este caso, la esposa del compañero, se autoconoce y sabe que es capaz de poder hacer algo así, de tomar la decisión y de decir, listo, se acabó, ya no vuelvo a tomar un cigarro. Esa es la importancia de autoconocernos, ¿no? Yo el ejemplo que ponía es de personas que no se autoconocen, que no saben si son capaces o no de hacer una u otra cosa, ¿no? Incluso de no son capaces de tomar la decisión como tal de hacerlo. Hay personas que se la pasan toda la vida tratando de evadir la toma de decisiones, ¿no? Y nada más dejándose llevar por donde va la marea del agua, ¿no? Pero sí, definitivamente, y yo puedo asegurar que la esposa del compañero pues es una persona que se conoce tanto que puede decir, hoy lo dejo de hacer y punto, ¿no? Lo logra, ¿no? Hay mucha gente también así, aunque no, y lo tengo que decir también, no somos la mayoría, ¿no? A la mayoría nos cuesta un poquito más el poder de un momento a otro ser tajantes, al menos a mí personalmente, ¿no? De ser tajantes en una decisión que podemos tomar. Bueno, gracias por compartirlo. Y ahora viene probablemente pues otra de las cosas, o más bien a lo que queríamos llegar, ¿no? A donde queríamos llegar todos nosotros, que sería tener los beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios del autoconocimiento? Por supuesto, pues van en contra o van contrapuestos a los que vimos anteriormente. El primero de ellos, sin duda, es que mejore la autoestima, ¿no? Cuando nos conocemos, insisto, sabemos de lo que somos capaces, de lo que no somos capaces y por lo tanto entonces nos sentimos más seguros de nosotros mismos. Ejemplo con lo que acaba de comentar el compañero, imagínense que su esposa en una fiesta de 10 o 15 personas dice, yo mañana dejo de fumar, ¿no? Y como no se conoce, no tiene la seguridad de hacerlo y al otro día todo el mundo la ve fumando. Pues ahí está, mira, ayer andaba diciendo que iba a dejar de fumar y sigue fumando, ¿no? Por eso digo, en este caso probablemente la esposa es una persona tan segura que pudo haber dicho, digo, no sé si lo hizo público o no, pero ella dijo, dejo de fumar y punto, ¿no? Deja de fumar. Mejora la autoestima, por supuesto, el saber tomar decisiones, mejora la autoestima, el saber cuáles son las decisiones que podemos y que no podemos hacer, ¿no? Imagínate tú que yo nunca he jugado, y un ejemplo muy burdo, yo nunca he jugado básquetbol y de repente mis alumnos me dicen, órale, profe, si encesta la canasta nos pone 10 a todos. Si nunca he jugado fútbol, nunca he jugado básquetbol, ¿cómo me voy a comprometer a hacer algo que yo sé que probablemente no sea? A lo mejor la aviento y de chiripada la encesto, ¿no? Pero si no es algo que yo maneje, si no es algo de lo cual yo esté seguro, pues no me puedo comprometer a hacer algo así. En cambio, cuando yo conozco mis habilidades, cuando yo conozco mis fortalezas, puedo comprometerme a hacer algo que sé que voy a cumplir, ¿no? Y eso nos pasa mucho en el trabajo, queridos compañeros. Eso nos pasa mucho en el trabajo porque a veces nos comprometemos o nos comprometen a hacer cosas que probablemente nosotros sabemos que no vamos a lograr. Pero ¿cómo le voy a decir al jefe que no? Pues ni modo, le digo que sí y a ver cómo le hago. No, a ver, mi querido jefe, me da mucha pena, pero yo no sé hacer eso, ¿no? ¿Cómo me lo pide a mí? Y yo sé que muchos están pensando, ay, ¿cómo le vamos a decir al jefe que no? Bueno, pues es parte de autoconocernos y créanme que muchas veces el jefe lo va a agradecer más el que tú seas honesto y le digas, eso yo no lo puedo hacer, a que medio lo hagas mal y luego tenga que dárselo a alguien más, ¿no? Entonces, el autoconocernos nos da seguridad y la seguridad, por supuesto, nos da autoestima. Vean estas personas, hablando de la personalidad, lo vimos también la vez pasada, estas personas que nosotros ubicamos como personajes de mucha personalidad es porque tienen mucha seguridad en ellos, caminan con seguridad, ¿no? Saludan fuerte y seguro, ¿no? Con seguridad, y esto por supuesto son personas que tienen un gran autoestima,
pero es porque conocen sus habilidades, porque conocen sus herramientas, ¿no? A ver, todos nosotros estamos ligados de una manera o de otra al ámbito educativo. Si yo mañana les digo van a presentar una exposición acerca del cáncer de próstata ante un auditorio de 500 personas, a ver, ¿alguno de ustedes dice, sí, yo me aviento? Por supuesto que no, porque todos sabemos que desconocemos el tema del cáncer de próstata, y si decimos que sí, nos vamos a parar en el auditorio con una inseguridad tal que todo el mundo va a decir, no, este cuate no sabe nada, este cuate nada más nos está choreando, y entonces eso va a pegar en nuestra autoestima, ¿no? ¿Por qué? Porque jamás vamos a querernos enfrentar ante una situación que no controlamos o que no dominamos, ¿no? Entonces, autoconocernos nos da seguridad y por lo tanto mejora el autoestima. Autoconocernos fomenta el cambio. Hay muchas personas que tienen un gran problema con el cambio. ¿Por qué? Porque no saben si son capaces o no de hacer las cosas. Y entonces mejor, si aquí estoy seguro y estoy bien, aquí le sigo, ¿no? Como decimos por ahí, en nuestra zona de confort. Cuando nos autoconocemos, queremos cambiar, queremos hacer mejores cosas, queremos mejorar lo que estamos haciendo, queremos innovar cosas nuevas. Y por supuesto, ¿no? Una persona que constantemente está modificando las cosas, ojo, no confundamos con una persona que nunca sabe qué hacer y está haciendo diferentes cosas. Alguien puede decir, pues este cuate cambia de empleo a cada rato. No, a ese tipo de cambio no me refiero. Me refiero a aquel cambio controlado, aquel cambio que sé que me va a llevar a desarrollarme como persona, a ser mejor, ¿no? Entonces, cuando nos autoconocemos, estamos en un constante crecimiento, en un constante cambio, en un constante desarrollo personal. Siguiente, autoconocernos mejora nuestra inteligencia emocional y por lo tanto nuestras relaciones. ¿Ven cómo van contrapuestas? ¿No? Hace rato una de las consecuencias era no manejar bien nuestras emociones, y cuando nos autoconocemos entonces tenemos un mejor manejo del enojo, un mejor manejo de la ira, un mejor manejo de los celos, un mejor manejo del cariño, ¿no? Es decir, cuando nosotros nos autoconocemos sabemos cómo manejar estas pequeñas emociones y por lo tanto, bueno, pues nos relacionamos mejor, ¿no? Con nuestro entorno, con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo. Somos más receptivos a las opiniones y a las críticas. Esta es muy buena. Cuando nos autoconocemos, podemos entender entonces que una opinión de alguien no es para destruirnos. ¿Por qué? Porque entonces realmente podemos entender y desmenuzar la opinión. Si alguien me viene y me dice, por ejemplo, de ustedes, oiga, profe, ¿sabe qué? De todo lo que nos está diciendo, me está quedando muy poco conocimiento, no nos está llevando bien la clase o no nos está llevando bien la exposición. Yo me autoconozco y sé que domino el tema, ¿no? Entonces podría tomar la opinión como diciendo, a ver, a lo mejor lo que está pasando es que a esta persona específicamente o tenía ya un conocimiento previo, ¿no? Que el resto de los demás. Es decir, esa opinión me puede a mí hacer sacar una conclusión distinta a decir, ay, no, es que no sirvo, y entonces ya no voy a dar el curso. O a decir, no, lo que pasa es que a este cuate le caigo gordo y por eso me dice que no, y entonces yo voy a seguir dando la clase igual. Es decir, no somos receptivos hacia una crítica para poderla desmenuzar, ¿no? De qué realmente de la crítica me sirve y qué realmente de la crítica yo sé que no va por ahí el asunto. A lo mejor la situación o el problema es otro. Cuando nos autoconocemos, entonces somos receptivos a las críticas y a las opiniones y no ponemos barreras, ¿no? Hay gente que cuando vienen y le dicen, oye, fíjate que deberías de cambiar, no cambio nada porque así me ha funcionado y así. No, cuando nos autoconocemos podemos decir, oye, tiene razón, probablemente si cambio este pequeño detalle, mis clases podrían ser mucho mejor que las que, o mis presentaciones podrían ser mucho mejor que las que estoy dando, ¿no? ¿Por qué? Porque sabes que sí y que no tienes que mejorar, hasta dónde sí y hasta dónde no tienes que cambiar las cosas, ¿no? Entonces, el autoconocimiento nos hace personas más compartidas, ¿no? Que tenemos mayor capacidad de poder entender por qué no le gusta o sí le gusta la situación que estamos pasando, ¿no? Otra más, cuando nos autoconocemos vivimos con dedicación y compasión, porque hacemos lo que nos gusta, porque estamos en el camino que nos gusta, en el camino que nos puede llevar realmente a desarrollarnos, que nos puede llevar a ser exitosos. Por lo tanto, entonces, cuando haces las cosas que te gustan, pues le inyectas más pasión, ¿no? A lo que haces. Alguien que le gusta
la parte artística, por ejemplo, más que la parte escolar, pues a lo mejor la parte escolar la hace así como que no con muchas ganas, pero la parte artística va y canta y baila. ¿Por qué? Porque es su pasión, porque es lo que realmente lo llena, es lo que le permite desarrollarse, ¿no? Entonces, ahí vuelvo a la parte del trabajo, ¿no? Hace rato decíamos, cuando no te conoces bien, eliges trabajos que no vas a dar lo mejor de ti. Cuando te conoces bien, eliges trabajos que vas a desarrollar con pasión, que vas a desarrollar con gusto, y por lo tanto, entonces, esa imagen que muestres ante los demás va a ser una imagen positiva y eso te va a permitir desarrollarte, conseguir el éxito, conseguir la felicidad, ¿no? Entonces, de ahí el beneficio de autoconocer qué sí y en qué no podemos meternos. Y les voy a poner un ejemplo muy claro. Hace muchos años yo tenía un jefe que se jactaba de ser un gran líder, ¿no? Él decía, es que yo soy un gran líder y yo llevo a todos a buen puerto y vamos cumpliendo los objetivos de cada uno de nosotros. Y en ese querer ser el gran líder, él todo lo podía. Tú dile una cosa y él lo hacía, ¿no? Y él podía hacer todo. Al paso del tiempo, muchos de nosotros nos dimos cuenta pues, que no era un gran líder, que al contrario, a mí personalmente me parecía más perdón por la expresión, pero me parecía más un farsante, ¿no? El quererte demostrar que él sabía todo, que él podía todo. En esta vida no hay nadie que pueda todo, ni que sepa todo, ¿no? Inclusive los superhéroes, ¿no? Si les gusta cuestiones de los superhéroes, bueno, pues hay uno que es más rápido que Superman, ¿no? Superman puede volar y es muy fuerte, pero hay uno que es más rápido que él. Es decir, cada uno de ellos tiene sus propias habilidades. Y cuando las sabemos reconocer, entonces dejamos de convertirnos en farsantes para solamente desarrollar en aquellos ámbitos que realmente nos gusta, que realmente dominamos, ¿no? Si a mí me hablaran de la universidad y me dijeran, oye, el día de mañana vas a dar un curso de cáncer de próstata, otra vez no sé por qué ando con esta parte, pero bueno, pues yo le diría, sabes que no, oye, pero pues si eres un maestro, pues sí soy maestro, pero soy maestro en esto sí lo domino, aquello no, y simple y sencillamente se van a dar cuenta que pues que no funciona, ¿no? En esa parte. Y fíjense, no decirles que una vez en una universidad, que no voy a decir su nombre, ¿no? Yo tenía 6 años trabajando y me daban mis materias y de repente un día llega la persona de servir, bueno, quien daba las materias, me dice, oye, este semestre vas a dar investigación de operaciones. Y entonces yo le dije, oye, no domino la parte matemática, ¿no? No. Pero eres administrador, pues sí, soy administrador, pero no domino, y en maestría, ¿no? A lo mejor si me dijeras en secundaria, en licenciatura, bueno, pues me pongo a investigar y la sacamos adelante, pero en maestría va a haber gente que sepa más que yo y se van a dar cuenta que no domino la materia, y por lo tanto van a creer que soy un farsante. Pues es que es la única que hay, si no, ya no, pues no, gracias, ¿no? No es algo que yo vaya a hacer con pasión y con gusto, por lo tanto, entonces, si no hay una materia que a mí me guste, que yo pueda dar con pasión, pues mejor me retiro, ¿no? Y bueno, pues dejé de dar clases en esa universidad. No se trata de hacer lo que te digan, se trata de hacer lo que te gusta, lo que realmente estás preparado, lo que realmente tienes las herramientas para conseguirlo, ¿no? Entonces, ese realmente, pues sería, volviendo al ejemplo que les ponía de mi jefe, ese realmente sería un buen líder, ¿no? El decir, a ver, yo no puedo, vamos a ponerlo ahorita en la parte de la presidencia, ¿por qué el presidente de la República no se pone a dar los mensajes de salud? Pues porque no es él su ámbito, ¿no? Y va a decir, pero es el presidente, debe de saber de todo. Pues a lo mejor sí sabe de todo, pero hay alguien que puede, no sé si lo estoy diciendo bien o no, pero que puede manejar mejor la cuestión de la salud, que no es el caso, pero bueno, a lo que me refiero es que no siempre tenemos por qué saber todo, ¿no? Un buen líder es aquel que sabe qué sí enfrenta y qué se tiene que hacer a un lado para que venga alguien con mayor conocimiento. Esto solamente nos lo da el autoconocimiento. Yo sí soy capaz de esto, yo no soy capaz del otro. Vean ustedes un equipo de fútbol, ¿no? A mí que me gusta mucho el fútbol. Cada uno tiene su posición específica. Cada uno, los defensas a lo mejor pues, están ahí porque saben defender más y el delantero está ahí porque sabe meter mejor los goles. ¿Qué pasa si pongo al delantero de portero? Pues no va a tener los mismos resultados. Oye, pero eres parte del equipo. Pues sí, pero no es mi especialidad, ¿no? Yo me conozco y yo sé que puedo hacer mejor las cosas acá. Para eso nos ayuda el autoconocimiento, ¿no? Y por último, identificamos y diferenciamos lo que nos sirve, ¿no?
de lo que no nos sirve. Sabemos qué sí y qué no podemos tomar. Yo siempre digo en esta parte, nos desgastamos menos, ¿no? Y digo nos desgastamos menos porque a veces estamos luchando con situaciones que no manejamos, que no dominamos, ¿no? Mejor, mira, déjalo para alguien que lo domine, para alguien que lo sepa, y tú dedícate a hacer lo que a ti te gusta, no te desgastes más allá, no te metas más allá de lo que realmente no dominas, ¿no? Este beneficio solamente te lo da el autoconocimiento. Se descompuso el carro, pues arréglalo, tú sabes de todo. No, espérame, pues voy y lo llevo a un mecánico que sabe de autos, ¿no? Si yo a lo mejor lo mal arreglo y al rato sale peor. Entonces, entendamos que este autoconocimiento nos da fortalezas y nos ayuda a identificar aquellas fortalezas que realmente tenemos y no inventar, ¿no? Yo siempre manejo este concepto, no inventar fortalezas que queremos demostrar y que realmente no tenemos, ¿no? Para eso nos puede ayudar el autoconocimiento. Y por supuesto, bueno, pues el autoconocimiento nos acerca al éxito y parto otra vez, no es lo mismo, nos acerca a la felicidad. Son dos cosas completamente distintas. Hay alguien que puede ser exitoso, pero no ser feliz, y hay alguien que puede ser feliz, y bueno, alguien me diría, pues sí, soy feliz y por lo tanto soy exitoso. Bueno, el éxito va bajo otra terminología, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Luis, ¿algún comentario que hay ahí por el chat? Hasta el momento no hay, solamente Salvador Rodríguez Castañeda. El autoconocernos nos hace ser mejor personas. Claro, sin duda. Sin duda el autoconocernos nos hace ser mejores personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabes qué puedes dar, ¿no? Y no andas prometiendo cosas que no vas a cumplir de entrada, ¿no? Sabes cómo te puedes comunicar y no te andas mal comunicando con las personas, sabes hasta dónde puedes influir y no andas queriéndote meter de metiche en cosas que simple y sencillamente pues no controlas, ¿no? Por supuesto, estoy de acuerdo con Salvador, el autoconocimiento nos hace ser mejores personas, definitivamente, ¿no? Siguiente diapositiva. Ahora, ¿cómo lograr el autoconocimiento? Tal vez aquí vea, ay, perdón, denme un segundo, se me fue la presentación, vuelvo a cargar. Ahí voy. Ahí está, ¿ya la ven otra vez? Sí, ya, maestro. Sí, ya se ve. Muy amables. ¿Cómo lograr el autoconocimiento? Bueno, ya hablamos cuáles son los beneficios, ya hablamos cuáles son las barreras, cuáles son las consecuencias, pues ahora tal vez viene lo más importante, ¿no? Bueno, sí, maestro, está bien padre todo esto que nos está diciendo, pero ¿cómo podemos lograr autoconocernos? Bueno, pues primero, eliminando las dos barreras anteriores, ¿no? Ese sería como que la primera clave. ¿Se acuerdan cuáles eran las barreras? El ritmo de vida que llevamos, ¿no? Y esta definición heredada que nos dan de nosotros mismos. Bueno, pues esas son las primeras dos claves para poder autoconocernos. Eliminemos esas dos barreras. Como ya se los dije, tengamos tiempo de vernos al espejo, de ver en qué estamos fallando, de corregir nuestros propios errores. Y segundo, bueno, pues quitémonos esta idea de que dicen que soy así para anteponer o darle mayor importancia a como yo digo que soy y no como dicen que soy, ¿no? Esas serían las primeras dos, eliminar esas dos barreras. Y luego, bueno, pues presta atención a las experiencias presentes. Ojo, tus pensamientos, tus emociones, tente el tiempo de revisarlas, de observarlas, ¿no? De decir, oye, ¿por qué actúo así? ¿Por qué reacciono de esta manera? ¿Por qué cuando me enojo soy grosero? ¿Por qué cuando me enojo, si después me ando arrepintiendo? ¿Por qué cuando me enojo voy y gritoneo y luego digo, ay, ¿para qué lo hice? ¿No? Es decir, observa. Date el tiempo de observar tus reacciones. Date el tiempo de observar tus acciones, ¿no? Todos en esta vida, todos en algún momento hemos cometido una acción que nos ha dejado consecuencias. Es momento de sentarte a ver, aquella vez que hice esto y que me peleé con mi vecino porque salí y le gritoneé, ¿qué fue lo que me hizo pelearme con él? Que salí, no controlé mi emoción y fui y le grité, oye, quita tu carro de aquí, ¿no? ¿Por qué no ahora mejor salgo, voy, le toco, primero lo saludo
Y luego muy amablemente le digo, oye vecino, no seas maldito, recorres tantito tu carro, es que fíjate que tengo que salir, y si quieres cuando ya me vaya lo vuelves a regresar, ¿no? No pasa nada. Si es él también de control de emociones, va a decir, no, pues lo quito y ya no lo vuelvo a poner ahí, ¿no? Entonces, revisen, tengan el tiempo de revisar estas experiencias, estos pensamientos que en algún momento hemos actuado y que nos ha traído consecuencias negativas, ¿no? Cuando te peleaste con tu papá, con tu hermano, con tu hijo, ¿por qué no pudimos comunicarnos bien? ¿En qué fallé yo? No se trata de en qué falló el otro, ojo. Ah, pues es que yo le grité porque él puso su carro afuera de mi casa. Ese es problema de él. Tú date cuenta qué hiciste para no controlar esa emoción. Y entonces ahí vendría la otra parte de este ejercicio que hicimos el viernes, ¿no? De poner la formación. Ahora sería, vamos a revisar, ya para no ponerlos tanto a escribir, ¿no? Vamos a revisar estas partes en las cuales yo he tenido conflictos y cómo he actuado y en qué creo yo que me equivoqué para llegar al conflicto. O viceversa, ¿no? Esta situación que era conflictiva, ¿cómo la resolví sin que llegara a ser una pelea? Ah, mira, y entonces empiezas a observar tú, empiezas a poner atención a esta parte de cómo resolviste las cosas sin llegar a pelearte o qué fue lo que hiciste mal para llegar a pelearte. Por poner un ejemplo, ¿no? La pelea o la discusión. O en la parte laboral, a ver, ¿por qué de este trabajo me tuve que ir? O me corrieron. ¿O por qué lo tuve que dejar? ¿En qué me equivoqué? ¿Qué estaba haciendo mal? ¿O qué estaba haciendo bien en para que me ascendiera, ¿no? Entonces, es lo primero que tenemos que hacer, observar las experiencias personales, no las experiencias de los demás. Me queda claro que María decía, es muy inteligente las personas que aprendemos de los demás, ¿no? Pero tenemos que empezar a aprender por nosotros mismos o de nosotros mismos. Observemos qué hacemos bien y qué hacemos mal, para empezar a entender qué tenemos que mantener, qué tenemos que fortalecer y qué tenemos que cambiar, ¿no? Mantén un registro de tus pensamientos, de tus emociones, de las cosas que te resultan difíciles, no solo para conocerte mejor, sino para amortiguar el impacto emocional cuando hay alguna situación difícil en tu vida, ¿no? Vete, una vez que tienes este tiempo de observar, ¿no? Lleva un registro, y ahí sí, si quieres escrito, o si quieres aquí en tu cabecita, ¿no? De cuáles son esas acciones, esos pensamientos que te han llevado a tener problemas. Y cuáles son esas acciones y esos pensamientos que te han llevado a tener una buena relación, tanto en tu trabajo como en tu familia, ¿no? ¿Por qué te peleas tanto con tus hijos, por ejemplo? ¿Por qué no tienes una buena comunicación con ellas? ¿En dónde estás fallando? Insisto, ¿en dónde estás fallando tú? Aquí no se trata de ver, no, es que él es así, no, bueno, primero corrige lo tuyo y luego ya veremos cómo corregimos lo de él. El problema es que a veces a los seres humanos no nos gusta dar sin recibir, ¿no? Ok, yo cambio esto, pero ¿tú qué vas a cambiar? No, cambia tú y después la persona, si quiere, si están integrados, si realmente es parte de, cambiará. Si no, bueno, pues ya será cuestión de cada quien, ¿no? Entonces, lo primero, presta atención a esas experiencias, tanto positivas como negativas, y sobre todo, revisa cómo las manejaste, ¿no? Segundo, pide feedback a las personas de tu mayor confianza. Oye, ¿cómo me viste aquella vez? Pero acuérdense, tenemos que ser receptivos para aceptar la crítica, porque luego vamos y le preguntamos a las personas y si no nos dicen lo que queremos escuchar, pues entonces, no, está loco, es que no entendió. No, a ver, si vas y pides feedback, tienes que estar receptivo a escuchar lo que realmente te dicen las personas, ¿no? A mí me da mucha risa cuando alguien te dice, oye, a ver, vamos a platicar o a resolver este malentendido que hay entre nosotros. ¿Por qué me gritaste? No, pues es que tú me dijiste, pero es que tú, luego a justificar, ¿no? Y entonces decimos, bueno, ¿para qué le vengo a pedir que me diga las cosas si no me va a parecer lo que me dice? No, si vas y pides feedback, tienes que ir abierto y tienes que haber receptivo, ¿no? A entender por qué la persona te vio así, no a justificarte. Recuerdo yo una vez una junta, ¿no? Que hizo un jefe y que dijo, a ver, la relación aquí en la oficina no va tan bien, vamos a decir, y todo lo que, no, es que sabe que jefe, usted cuando viene enojado ni siquiera saluda, pero es que deben de entender la responsabilidad que tengo, ok, oiga jefe, y es que luego sale y nos grita, pues es que si ya grites, es decir, pues para qué nos llamo si todo lo va a justificar, ¿no? La idea es, pide feedback a las personas que mayor confianza les tengas y crece con ello, ¿no? Es decir, ok, si mi papá me está diciendo esto, si mi esposa me está diciendo esto, si mis hijos me están diciendo esto, si mi mejor amigo me está diciendo esto,
tengo que sentarme a ver qué está pasando, ¿no? Y tienes que estar dispuesto a escuchar y a corregir lo que te tienen que decir. Ahora, no quiere decir que vas a estar de acuerdo con todo, por supuesto que no, habrá cosas que digas, bueno, esto sí, como ya lo dije hace rato, cuando te autoconoces puedes desmembrar, ¿no? la crítica para saber qué realmente te ayuda y qué realmente no corresponde a lo que te están diciendo, pero sí tenemos que estar perceptivos de lo que nos tienen que decir las demás personas, ¿no? Insisto, siempre la gente más cercana, la gente de confianza. Un buen líder le pregunta a sus subalternos cómo se sienten. Un buen líder le pregunta a la gente que está abajo qué puedo cambiar para que tú te sientas mejor, ¿no? Y bueno, ya decidiremos si lo hacemos o no. También no es como sentarte y decirle al hijo, oye, ¿qué no te gusta de mí? ¿Que no me das permiso? Ah, bueno, pues entonces ahora ya te voy a dar permiso a todo. No, hay que revisar y poner en una balanza qué es lo que realmente nos hace mejorar, nos hace crecer y qué es lo que puedo mantener para seguir siendo como soy, ¿no? Pero esta es otra, pide feedback. Luego, comienza a preguntarte por qué reaccionas de la forma en que reaccionas. O sea, es algo tan sencillo y tan simple, pero que no nos da tiempo, otra vez, esta velocidad con la que vivimos, no nos da tiempo a analizar, bueno, ¿por qué reaccioné así? Realmente no me estaba ofendiendo, realmente no me estaba diciendo nada malo y sin embargo yo le gritoneé y le dije, a ver, ¿qué está pasando? ¿Fue algo específicamente con esa persona o traía algo atrás que me hizo explotar con esa persona? A veces dicen por ahí que justos pagan por pecadores, ¿no? O que nos desquitamos, por ejemplo, aquellos que trabajamos y llegamos a casa a querernos desquitar con quien ni siquiera los hemos visto en todo el día y venimos a gritarles y eso no. Reacciona, ve por qué reaccionas de esa manera, qué es lo que te llevó a tomar esa reacción, ¿no? Y para eso entonces es importante la inteligencia emocional, el poder controlar nuestras emociones, ¿no? Hacernos conscientes de nuestros patrones emocionales y de pensamiento nos ayuda a modificar aquellos que son indeseados. Cuando nosotros somos conscientes que estamos haciendo mal a alguien, insisto, o que estamos haciendo mal una cosa, entonces tenemos dos caminos. Así de sencillo se los digo. Cuando nosotros somos conscientes que estamos haciendo algo mal, tenemos dos caminos. O corregimos, o lo seguimos haciendo, pero estamos conscientes de las consecuencias que eso nos va a traer. No hay más. No hay de que, lo sigo haciendo y hago como que no me di cuenta que te estaba haciendo daño. No, a ver, o corrijo el no hacerte daño, o te sigo haciendo daño porque quiero hacerlo, pero soy consciente de las consecuencias que eso me va a traer, ¿no? Es como cuando eres impuntual y te das cuenta entonces, pues que estás llegando tarde a tu trabajo. Tienes dos opciones, o corriges y llegas a tiempo, o sigues llegando tarde sabiendo que te van a descontar y que incluso en algún momento te pueden correr. Ya tú sabes si corres el riesgo o no, para seguir cometiendo el error. Entonces, autoconocerte te ayuda a ser consciente de las situaciones que están pasando dentro de ti, ¿no? Ahora, si las quieres seguir haciendo, pues es tu responsabilidad, ¿no? Si quieres seguir haciéndote daño y comiendo garnachas todos los días, estoy mal porque estoy subiendo de peso, me está pegando el colesterol, me va a dar un infarto, pero no lo puedo dejar de hacer. Bueno, pero ya eres consciente de las consecuencias, ¿no? El otro camino es modificar. Aquí la intención, por supuesto, es aprender a modificar aquellos hábitos, como ya lo dijimos, negativos, que nos llevan a estar en un estado de infelicidad, ¿no? Pero bueno, eso ya también depende de cada quien, ¿no? Porque hay gente que sabe cuáles son los errores y lo sigue haciendo. Bueno, pues si ya lo sabes tú y corres el riesgo, ya no tengo nada nuevo que decirte, ¿no? Bueno, pues de esta manera entonces podremos ir descubriendo patrones de conducta que nos pueden responder ya sean a traumas o heridas emocionales que traíamos de nuestra formación, ¿no? Y te irá dejando un aprendizaje sobre ti mismo, ¿no? Porque les comentaba por qué a mi padre no le gustaba abrazar cuando éramos chiquitos, pues porque su madre se había muerto en Navidad y entonces cada que había Navidad, pues él recordaba las cosas, los patrones negativos, ¿no? Los traumas, la parte emocional. Por lo tanto, entonces lo primero que tenía que hacer es aprender que esperó otra Navidad distinta y que si Dios en aquel momento le quitó la oportunidad de abrazar a su madre, hoy tiene la oportunidad de abrazar a sus hijos, ¿no? Entonces, esos traumas, esos patrones, esas heridas de chicos nos pueden ayudar a lo que decíamos hace rato, ¿no? Que comentábamos. No puedo ser feliz y todas las Navidades voy a ser infeliz, o de cambiarlos. En Navidad se murió mi mamá, pero fue en una Navidad. A partir de ahora voy a ser feliz en el resto, ¿no? O mi papá golpeaba a mi mamá y entonces mi patrón es, pues yo sigo golpeando a las mujeres que tenga al lado, ¿no?
o quito el patrón, lo cambio y dejo de golpear a las personas porque a mí eso me hizo mucho daño. Eso es algo que a veces sí, y lo tengo que decir, es muy complicado entenderlo por sí solos. Por eso existe la terapia, por eso hay tantos psicólogos, ¿no? Que hoy en día sabemos que los psicólogos, en mi época, yo me acuerdo cuando estaba chiquito, me decían, vas con el psicólogo, y lo primero que decíamos, pues si yo no estoy loco, ¿no? Bueno, ahora entendemos que los psicólogos están para ayudar a responder a esos traumas y esas heridas emocionales. No nos los va a resolver él, porque luego ese es el principal problema que tenemos. Es que no me gusta ir a terapia porque no me da respuestas. No, las respuestas las tienes que encontrar tú. Él te va a dar el camino para llegar a esas respuestas, ¿no? Pero bueno, si no es algo de tanto peso, podemos empezar a descubrirlo por nosotros, podemos empezar a sanarlo por nosotros mismos, podemos empezar a entenderlos por nosotros mismos. Y cierro con esto que nos decía la compañera cuando empezamos la sesión. Yo tuve un padre muy estricto y ahora yo soy muy estricto con mis hijos, sí, pero probablemente en ese estricto hubo cosas que te hicieron daño, que no te permitieron desarrollarte, que no te permitieron crecer. No cometas los mismos errores con tus hijos, ¿no? Es lo mismo con la vida. Hay situaciones en las cuales yo he estado en una situación de desgano, de tristeza, de emociones negativas. Bueno, pues no permitas que esas emociones negativas te arruinen este momento, porque ese momento ya fue, ese momento ya pasó. Eso es parte del autoconocimiento, ¿no? El saber manejar nuestra inteligencia emocional. Y para ello, como les decía, bueno, aquí terminamos con esta sesión. Para ello, como les decía, les voy a hacer favor, o Luis más bien nos va a hacer favor de hacerles llegar una lectura. Es una lectura muy rápida, 3 hojas, de verdad. Es un resumen incluso de lo que es la inteligencia emocional. Revísenlo, pero sí es una lectura, y tengo que ser muy claro, que no se hace una sola vez. Léanlo y releanlo, ¿no? Léanlo 2, 3 veces y vayan entendiendo cada uno de los párrafos, cada uno de los elementos que nos da para poder tener un control de nuestras emociones y podernos autoconocer, ¿no? Ese es como el trabajo para la siguiente sesión, que la siguiente sesión va a ser muy dinámica y muy importante porque, insisto, yo aquí les voy a ir diciendo cómo cada uno en casa ir haciendo su propio FODA personal. Así es que la próxima clase sí tengan una libreta, una pluma, porque vamos a ir escribiendo, vamos a ir trabajando todos juntos en nuestro propio FODA, ¿no? Voy a ir dando tiempo para trabajarlo, y al final, bueno, pues quienes quieran, y solamente quienes quieran, me lo mandarán por correo para que yo pues lo vea, más que modificar porque es de ustedes, lo revise y vea si lo hicieron adecuadamente. No es que les vaya a decir, cambia esto para acá porque es de ustedes, ¿no? Es simplemente revisar que las cosas vayan bien. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta, mis queridos compañeros? ¿Todo bien? Bueno, pues... Sí, todo bien, licenciado instructor. Solamente un último comentario de María Concepción Rodríguez, que se siente identificada con la compañera que comentó lo de su papá tan estricto. Mi papá era igual y en lo emocional me lastimó demasiado. Sin embargo, busqué ayuda y estoy segura de que puedo sanar y mejorar en todo aspecto. Le agradezco mucho los temas que está tocando. No, y al contrario, Concepción, y no, hombre, vuelvo a repetir, eso no quiere decir que tu papá lo haya hecho con ganas de lastimarte o de hacerte daño. Es más, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí tuvimos un padre o una madre estrictas en nuestra formación, porque eran otros tiempos, ¿no? Eran otros tiempos, y bueno, sin embargo estamos aquí, somos gente de bien, todos los que estamos aquí, ¿no? Y lo que estamos buscando pues, es superar y sanar estas situaciones, así como hay muchas cosas que nuestros papás nos pudo marcar de manera negativa. Yo estoy seguro que la gran mayoría fueron cosas positivas, ¿no? Por eso estamos aquí como buenos seres humanos, no somos ni delincuentes, ni estamos buscando hacerle daño al resto de las personas. Ya eso por sí solo quiere decir que se nos formó bien o que se nos formó bajo un parámetro positivo, ¿no? Aunque siempre habrá algo negativo que tratar de componer, ¿no? Pero bueno, gracias por comentarlo, y insisto, yo creo que la mayoría de nosotros tuvimos, porque eran otros tiempos, padres uno u otro, o los dos, ¿no? Estrictos, pero pues hoy son otros tiempos, ¿no? Y tenemos que aprender también a ajustarnos y a ir bajo
bajo esas nuevas corrientes, ¿no? Bueno, pues no me queda más que agradecerles otra vez el tiempo de estar aquí con nosotros. Les deseo que tengan una excelente semana y nos vemos el día miércoles para hacer nuestro FODA personal y empezar ya, ahora sí, bueno, no empezar porque ya empezamos desde la parte del test de la personalidad, pero a tener más herramientas para poder conocernos y poderlas echar a andar en pro de nuestro desarrollo personal, ¿vale? Cuídense mucho, que tengan una excelente semana. Les mando por ahí la lectura en un ratito para que José Luis me haga favor de pasárselas. Que tengan buena tarde, hasta luego. Claro que sí, instructor. Buena tarde para todos, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, cuídense.